Por aquí y ahora te van a empezar a ver tal que así, efectivamente. Mira, ha salido bien a la primera. Ha salido bien a la primera, de que estuviera preparado. Muy Eh, bien. bueno, te he presentado un poquito antes, había gente ya que estaba preguntando por el mundo de la comunicación, ya luego vamos con eso. Pero antes de nada, Mar Manrique, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, aquí expectante a ver qué tal se nos da esto. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estas semanas? Un poco más de vacaciones, de descanso, que también son necesarias, ¿no? Y más con el trote que llevamos, ¿no? Sí, bueno, realmente me he partido las vacaciones un poco extraño y he tenido esta semana de vacaciones, bueno, 2 días solo, y ya luego hacia finales de agosto tendré otra y bueno, ahí un poco los días sueltos también hacen desconectar y eso está bien. ¿Y cómo estás llevando los últimos tiempos? Ya te hablo un poco del mundo del periodismo, ahora luego hablaremos largo y tendido de tu newsletter. Es como que tenemos noticias constantemente, ¿no? También a lo mejor viene bien parar de vez en cuando. Totalmente, de hecho hay muchos periodistas que últimamente están hablando de esto. De hecho, hace en las últimas newsletters, una periodista escribió un artículo en el Washington Post y reconocía que ella, siendo comunicadora, había dejado de leer noticias. Y como ella, mucha gente, ¿no?, dentro del mundo de la comunicación con el que había hablado y también lo compartían. Entonces yo también soy de las que a veces, si no recibe las newsletters, yo estoy suscrita a Closeletter y a la del diario.es y cuando no las recibo también es como, vaya, me gusta recibirlas, pero es como, vale, un momento, un parón informativo, que eso lo que dices, a veces también viene bien. Sobre todo cuando las noticias son de cosas, ¿no? Pues de lo Ya. que está sucediendo ahora, de guerras, de catástrofes, que quieras que no, también somos humanos los periodistas y también nos afectan esas cosas y hay situaciones que pues también son terribles, sí. Claro, y además luego hablaremos, tu newsletter coincide precisamente en un periodo de tiempo, aunque es verdad que habla de los medios de comunicación, del periodismo y demás, pero que Ujú. estamos aturullados de noticias negativas y justamente ahí está tu newsletter cada domingo, cada 2 semanas, perdón. Claro, ¿tú has visto esa necesidad de informar de cosas a lo mejor de que no informan los medios? Es decir, de hablar con un periodista, de intentar hablar de nuevas tendencias, de plataformas, etcétera, para que la gente a lo mejor no esté tan pendiente de las noticias de los medios de comunicación del día a día, como que necesiten un respiro, algo diferente. Sí, te entiendo. Realmente, a ver, la newsletter está especializada, ¿no? Y va dirigida sobre todo a comunicadores, a periodistas y a gente que está metida en no solo en los medios de comunicación, sino en la industria de la comunicación en general. Entonces, sí que es cierto que pues la temática va dirigida a eso y sé el público que me lee. También me lee mi familia, me lee mis padres, no tienen ni idea de eso y la cuestión es hacer como la información súper digerible para que a la gente le interese, sea del público que sea, ¿no? Pero bueno, también he tratado temas de comunicación, o sea, que no son de comunicación, sino temas variados que le han interesado a otra gente. Entonces, no sé si decirte que tal vez podría ser como un sustitutivo, porque obviamente Sí, no lo claro. es, no trato información de actualidad, trato cosas sobre los medios de comunicación, pero sí que creo que es importante hacerlas, sobre todo, lo dicho, ¿no? Digerible y que sea fácil de entender, huyendo de los tecnicismos, desde la primera persona, o sea, que la gente empatice y diga, qué guay lo que está contando esta persona, ¿no? Quiero seguir leyéndola. Claro, hablabas de empatizar y te quería preguntar también sobre cómo esa necesidad de que el periodismo empatice con la gente joven, que parece que es un poco lo que está ganando plataformas como TikTok, incluso las newsletters, porque tú decides suscribirte o no y recibirla, y que los medios convencionales parece que han perdido un poco ese terreno, ¿no? De decir, empatizar con el joven, apelarle, ¿eso cómo lo ves? ¿Tú crees que vamos camino a una comunicación más bidireccional en ese aspecto? Yo creo, mira, creo también que los jóvenes, y esto se lo leí a alguien y creo que lleva razón, los jóvenes ahora mismo estamos viviendo como pues nuestra edad, con nuestros intereses, las cosas que nos están pasando en el contexto, ¿no?, social actual, y luego también creceremos y tal vez nos interesarán otras cosas y tal vez, pues, como bien hay gente que no consume información tal y como se consume ahora, luego sí que pasarán a hacerlo. Pero sí que es cierto que yo creo que cada vez más los medios de comunicación se están intentando acercar a esas audiencias jóvenes y el ejemplo, bueno, es que tal vez sale más el nombre de Relevo, ¿no?, en esta charla, pero por ejemplo Relevo, que es una cabecera que ha sacado Vocento Deportiva, es nueva y saben que su público objetivo es la gente de 18 a 30 y pico años. Entonces saben que esa audiencia no la van a encontrar en Facebook, por ejemplo. Claro. Yo no uso Mm. Facebook, o sea, uso Instagram, uso Twitter, TikTok a veces también, entonces es como
vas a las plataformas que más le interesan a la gente. Y como Relevo, que al final es muy interesante que haya salido de un grupo de comunicación tan consolidado como Vocento, ¿no? Que no es que haya salido de un grupo de periodistas, sino que es pues eso, un grupo consolidado y con experiencia. Y por esa parte es muy guay que hayan apostado por eso. Pero también tenemos los ejemplos como Actuality en TikTok, que dan las 5 noticias del día. Y también es muy interesante ver ese tipo de cosas que se acercan más a la audiencia. Veremos a ver qué pasa. Claro, además tú en tu newsletter has podido hablar de Relevo con el director de Nuevas Comunidades y te hablaba un poco Sí. de eso, ¿no? De esa necesidad de llegar a la audiencia de otra manera, porque evidentemente Relevo, habiéndose creado ahora mismo o hace muy pocos meses, no puede competir de primeras con un Marca, con un Ask, un Sport en lo que es engagement. Pero a lo mejor, si lo enfocas más a redes sociales, su proyecto en Twitch, etcétera, ya como que te vas ganando una marca, ¿no? ¿Tú qué importancia le das a que un medio de comunicación ya se haga reconocible? Ya luego el tiempo, digamos, que te dará la audiencia y la consolidará. Pero al menos que la gente recuerde tu logo, tus colores, tu forma de comunicar. Eso es muy importante y a veces se subestima, ¿no? Claro, de hecho, Relevo, o sea, Fermín, lo que comentaba, el director de Nuevas Comunidades, comentaba que lo importante para ellos era crear esa marca y Claro. ese reconocimiento de que la gente supiera quiénes eran. Y por eso, de hecho, no han lanzado aún el sitio web, que lo lanzaban ahora al acabar el Sí. verano, creo que a inicios de septiembre lanzaban la web, porque querían crear esa comunidad en redes sociales, que es donde hay movimiento y donde hay conversación, para que luego la gente, una vez ya han entendido qué es Relevo y qué pueden encontrar allí, generar ese tráfico hacia la web. Entonces yo Total. creo que esto también es súper importante y no únicamente a nivel de los medios de comunicación, sino también a nivel de los creadores de contenido. O sea, es súper importante crear marca. De hecho, esto, o sea, he compartido antes un tweet que me ha hecho gracia, no sé, el podcast de La Pija y el Kinky, Sí. que la verdad es que no lo escucho, pero últimamente creo que a partir del tema de Rosalía lo voy a empezar a escuchar. Y me ha hecho mucha gracia porque Rosalía comentaba que ella da cringe, o sea, que ella hace tanto spam de las cosas que hace que da cringe. Y yo eso también me lo llevo al tema de los creadores de contenido, que muchas veces, pues, hacemos un montón de autobombo. Yo soy la primera que te metes en mi o sea, en mi feed de Twitter y dices, pero esta muchacha está todo el día retuiteando cosas suyas. Pero es que al final es la forma también de que la gente sepa lo que estás haciendo, ¿no? Claro, lógico. Y además sí, justo he visto tu tweet y me he metido en el TikTok para ver ese fragmento. Y ya lo hice con total naturalidad. Es decir, a ver, la gente a lo mejor se puede hartar de que yo esté promocionando mis shows, de que yo haga mi autobombo y demás. Y dice, pero realmente los que dan cringe son ellos. Es decir, yo me estoy publicitando, si te gusta bien y si no, no me sigas. Porque al final es un poco el objetivo de esto, ¿no? Claro, yo me lo imagino en la vida real. Hace 50 o 60 años, los periódicos, ¿cómo iban? Iban repartiéndolos por la calle y demás. Esto es parecido, pero en las redes sociales, ¿no? Claro, o sea, al final nos están dando, pues eso, las portadas de los Claro. periódicos, al final es lo mismo, ¿no? Pero tenemos esa portada en las redes sociales y el feed de Instagram habla por nosotros, lo mismo Twitter, lo mismo TikTok, ¿no? Donde tú estés creando contenido es lo que habla por ti y lo que muestra lo que estás haciendo y lo que le puede llamar la atención a la gente para que te siga o se suscriban las cosas que haces. Claro. Entonces, es la forma, sí. Y antes de continuar con esto, queremos conocerte un poco más, adentrarnos un poco en tu historia. Y antes lo decíamos de que tú eres graduada en Periodismo y Comunicación Corporativa y ya has pasado por varios medios, tanto de prácticas como trabajando. Pero antes de nada, ¿ya desde pequeña tenías clara la idea de querer ser periodista o no? Pues mira, esto es una anécdota un poco divertida. Yo no sé si tú conoces la serie de Yo soy Bea. Sí, 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 claro. Pues yo de pequeña me gustaba mucho, me gustaba la serie, por supuesto, no sé si debía tener de 8 a 10 años, no lo sé. Y entonces me creía yo la directora, o sea, yo jugaba Ajá. con mi hermano, pobrecito mío, todo el día ahí haciendo de redactor, y yo era la directora de Yo soy Bea jugando a mis cosas. Entonces, supongo que, no sé si eso era vocación, pero sí que era el hecho de pensar, ¿no? Que me gustaba, pues eso, el periodismo, ya fuera en ese momento la revista esa de Sí. moda, de ficción. Pero sí, sí, o sea, nunca he tenido dudas de que quería estudiar periodismo y de que quería, sí, bueno, ejercerlo. Ahora se ejerce de formas diferentes, ¿no? A las que nos han enseñado en la carrera. Claro. Pero, o sea, ya te digo que en bachillerato yo sabía que quería estudiar periodismo, en la ESO también, o sea, no tenía dudas y de hecho no me veía estudiando otra cosa, o sea, no. Y esa parte de comunicación corporativa, que había gente que se extrañaba antes de decir, pero eso suena como muy serio, ¿no?
Bueno, es que realmente es la carrera tal y como la ofrecían en la universidad que escogí. O sea, igual que en periodismo, cuando lo estudias, te ofrecen una serie de asignaturas, pues dentro de ese compendio de asignaturas ofrecían también de comunicación corporativa. Luego, bueno, la comunicación corporativa es la comunicación que ejercen las empresas por si hay alguien que no esté metido en el tema de comunicación. Y entonces luego también había, que seguro que tú también lo has visto Sí, en tu universidad, el hecho de escoger, ¿no? Pues un seminario de comunicación corporativa, uno de tele, uno de tal. Yo es verdad que dentro de la carrera no me especialicé en comunicación corporativa, pero sí que pienso que actualmente, dado el mercado laboral dentro de los medios de comunicación, hay muchísima gente que acaba ejerciendo la comunicación corporativa y tal vez sin que se haya preparado. O sea, en mi carrera como tal pone periodismo y comunicación corporativa. sí. Habrá gente que en otras ponga periodismo y comunicación audiovisual, periodismo a secas y acaben ejerciendo la comunicación corporativa, tanto creadores de contenido como redes sociales dentro de una empresa, como comunicación corporativa como tal, con notas de prensa y demás, ¿no? Entonces, creo que no es tanto, o sea, creo que es más el nombre, ¿no? Que haya yo estudiado 100% eso, que alguna asignatura obviamente hice de gestión de crisis y cosas así, pero vamos, tampoco nada del otro mundo. Claro, porque ya luego la realidad es bien diferente, ¿no? Tienes que llegar a un medio o a una empresa, verte en una crisis y decir, vale, ¿cómo vamos a obrar a partir de ahora? Porque si no... Claro, o sea, yo he estudiado esta asignatura, pero tú ahora ponme a gestionar crisis a ver cómo se resuelve. Claro, o sea, yo también pienso que al final todo se aprende haciendo las prácticas, Sí, ¿no? Y, bueno, no solo haciendo las prácticas dentro de la universidad, sino ejerciendo de sí, forma práctica lo que has aprendido, que muchas veces ni lo has aprendido y te tienes que sacar las castañas del total. fuego y es un poco aprender, ¿no? De forma autónoma y ver qué puedes hacer. Claro. Por aquí se pasa mucha gente que dice que cuando eran pequeños o cuando entraron en la carrera, como que habían romantizado el periodismo y que después se les chapó del todo, en el sentido que vieron la realidad y a lo mejor esa romantización se pierde. Ganas en responsabilidad, pero pierdes en amor al periodismo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso respecto a eso? ¿Llegaste con una idea, terminaste con otra o más o menos la misma? Bueno, yo creo que tal vez sí que hay un choque. Al final romantizas también lo que estás viendo, ¿no? Claro. Pues la gente que escribe las columnas que te gustan, o la gente, el reportero que te gusta, que está en televisión, o lo que escuchas en la radio, que en ese momento, cuando yo entré a la carrera, que fue en 2016, era eso un poco lo que tenía en mente. No tenía en mente quién escribía una newsletter, porque tal vez no conocía que se hacía eso, o el podcast, o algún creador de contenido que hace hilos en Twitter súper chulos, ¿no? Entonces, sí que entras con una idea y tal vez no es tanto, bueno, sí también lo que te enseñan, porque en primero y segundo de carrera todo lo mío era súper teórico, o Sí, sea, sí. hice teoría de la comunicación, historia de España, o sea, cosas, hice hasta como cosas de filosofía, que a mí no se me daban nada bien en secundaria y era como, por favor, ¿qué es esto, no? Pero tal vez más que esto, que las asignaturas como tal, ver también a medida que pasan los años, dentro de la universidad, que tal vez las salidas que tú te piensas, sí, voy a salir y voy a trabajar en tal sitio, pues es como, no voy a hacer eso, o sea, voy a ver qué hago, ¿no? Al salir de la carrera. Y eso también creo que es una preocupación que se puede tener dentro de la misma Claro. carrera. Lógico. ¿Y cuáles han sido tus referentes en el mundo del periodismo? Ya no solo cuando eras pequeña, sino una vez que has ido creciendo, gente en la que tú te fijabas y decías, oye, pues yo quiero hacer lo que hace esta persona o me sirve para guiarme un poco. Mira, a mí dentro de la carrera me gustaba como todo mucho más el periodismo así como más lírico, más literario, o sea, todas las columnas, Manuel Javois me encanta. Ujú. Entonces, yo cuando hacía la carrera, Milena Busquets también me gustaba mucho la columna que tiene, Jordi Évole, bueno, entonces cuando estudiaba la carrera sí que me fijaba mucho en ese tipo de contenido y pensaba que tal vez yo podía llegar a ser una columnista que escribiera ese tipo de Sí, cosas. Pero sí que es cierto que mucha de la pasión o de la inquietud y la curiosidad que ha ido naciendo por mi parte sobre el periodismo ha surgido cuando he acabado la carrera. Cuando acabas la carrera es cuando dices, vale, ¿ahora qué hago? Vale, ¿qué se está haciendo? ¿No? Porque cuando estás en la carrera es como, bueno, pues lo que te van enseñando, estar claro. con tus amigos, hacer las prácticas, un poco encajar en todo el día, las 24 horas que tienes, pues todas las cosas que pueden ir surgiendo. Pero después es cuando, vale, ahora tengo que entender de verdad qué está pasando, ¿no? Y entonces, tal vez incluso te diría que el interés viene después. No sé si es una cosa particular mía o si es algo que le puede pasar a más gente. Claro, y además luego
ya lo hemos hablado de que tú al final tienes tu propia newsletter que ya tiene un tiempo. ¿En qué momento decidiste abrir Fleet Street? Que antes pasamos tu enlace. Alguien se ha suscrito, por cierto, a tu newsletter que quería leerte, por lo tanto, más uno. Así que, Sí. Pero, ¿en qué momento decidiste abrirla? pues mira, yo Fleet Street la abrí, o sea, yo me gradué en el 2020, fue también un momento yo me había ido a Boston a estudiar el Ujú. último semestre de la carrera, cuatrimestre, y bueno, luego cuando volví, no sé por qué me entró mucha prisa por encontrar trabajo. Yo pensaba que tenía que meterme ya en la rueda del mundo laboral, que no podía parar, no sé por qué, porque ahora lo veo con distancia, con 2 años de distancia solo, y veo que tal vez no tenía tanta prisa. Entonces comencé a trabajar por un contrato de prácticas que conseguí hacer con la universidad en una startup de traducción que estaba en Bilbao. Yo vivo en Barcelona, así que era teletrabajo y básicamente hacía de creadora de contenido. O Ujú. sea, llevaba la web, llevaba las redes sociales, un poco todo lo que tuviera que ver con contenido, mujer orquesta, aprender de forma autónoma a sacar las cosas. Lo que comentábamos, ¿no? Cosas que no te han enseñado como tal en la carrera y que tú tienes que aprender a hacer y sacar adelante. Entonces comencé a trabajar allí y estuve, pues eso, comencé en junio y en diciembre me empezó a venir mucha inquietud de que esto lo contaba en el primer número de la newsletter. De hecho, yo decía, y recojo las palabras que usé en ese entonces, que de 30 días que tiene el mes, 25 estaba contenta con lo que hacía, tenía trabajo, bla, bla, y otros 5 estaba muy inquieta, Ajá. porque yo pensaba, a ver, he salido de la carrera de periodismo y no estoy ejerciendo el periodismo. Y entonces, en diciembre, leyendo, es que esto no lo he dicho nunca, pero leyendo un libro de Carmen Laforet, nada, pues de repente leyendo me vino la idea de que quería hacer una newsletter de periodismo. Que también yo en ese momento veía que la gente hacía newsletters, Sí. veía la newsletter de Janira Planes, de Travel Season, la newsletter de la Weekly, de Emilio Domenic, que me encantaba, y veía que la gente se empezaba como a montar en esa ola, o en ese momento antes, y yo pensaba, es que esto no es para mí, o sea, a mí me encanta el formato escrito y es en el que más cómoda me siento seguramente, pero pensaba que no encontraría el nicho de especialización, ¿no? Del que poder hablar. Y cuando me vino esa idea pensé, es que la tengo que llevar a cabo. Y eso fue en diciembre del 2020 y hasta marzo del 2021, o sea, unos 3 mesecitos, me los tomé para pues pensar el nombre, la estructura la tenía súper clara, o sea, en diciembre tal cual me vino la idea, ya tenía Sí. las 4 secciones de las que se compone Fleet Street y así fue. Sí que es verdad que tardé 3 meses en lanzar la newsletter, porque pensé que el primer número es como que tú sientas un precedente, ¿no? O sea, en el primer número ya estás mostrando lo que vas a dar, no en este primer número, sino en todos los que Claro. vengan. Entonces, fue un poco costoso decir, lo estaré haciendo bien. O sea, yo quería de verdad que a la gente le gustara y en ese momento ya te digo que yo no tenía nada de seguidores en Twitter, o sea, no me conocía nadie. Pues que ahora me conoce un poco más de gente, tampoco mucha más, ¿no? Bueno, alguna más sí, pero quiero decir que no era nada conocida y que no tenía la gente por qué suscribirse. Pero tal cual publiqué el primer número en el 7 de marzo del 2021, como que la gente empezó a darle retweet, se empezó a compartir, me llegaron muy buenas palabras y fue como, o sea, yo estaba como con el ordenador viendo que me había retuiteado gente que yo admiro y es como, o sea, es que estaba temblando, el plan, wow, ¿sabes? Estaba muy Sí, sí. emocionada. Y ahora, un año y medio después de que te surgiera esa idea, ¿qué balance haces? Más o menos, si digamos que esto es medio mandato, ¿qué balance haces de Fleet Street? Mi mandato es súper positivo, o sea, estoy muy contenta, creo que la newsletter ha crecido un montón. Mira, el primer número, el 7 de marzo, se suscribieron, creo que alrededor de 150 personas, creo, que para mí ya era como un hito, Sí, sí, porque es sí, verdad claro. que se suscribieron tal vez, no sé, el 10%, 15, 20%, no lo sé, era gente que yo conocía, o sea, pues profesores de la facultad o compañeros de clase o mis padres o lo que fuera, ¿no? Y ahora estamos en 2.500 suscriptores. Que claro, eso para mí es como, qué guay. De hecho, o sea, es que tengo más suscriptores en la newsletter que seguidores en cualquier red social, ¿no? Entonces es como les interesa el contenido que hago y la verdad es que estoy muy contenta. Sí que es cierto que el crecimiento como tal he ido notando que había picos, ¿no? Sí, Dependiendo del tema que tratara, claro. pues a la gente tal vez le gustaba más, ¿no? Y se viralizaba, bueno, viralizaba en los términos que yo manejo, en los números, que lo que decía tampoco son súper altos,
Pero sí, o sea, depende de los temas, pues había un pico y de repente se suscribían 80 personas en un día y eso pues se nota, ¿no? En esa curva de Sí. crecimiento y está súper bien. ¿Y con qué temas tú notas que creces más? Porque al final siempre lo vemos en las redes sociales, ¿no? Puedes hacer una newsletter o puedes hacer 3 newsletters muy interesantes, pero hablando de cosas más de nicho, que de repente tocas un tema medio viral o que suscita polémica y la gente como que empieza, tanto en una newsletter como en TikTok y demás, que tú dices, pero si hay contenido más interesante y justo van a lo que es más que genera debate, que genera salsa. ¿Tú en qué lo has notado? Totalmente. Mira, como temas, creo que el primero que fue así como pico pico fue uno que traté el año pasado, Ajá. a finales del año pasado, que era un debate sobre ambición o calidad de vida. Y fue, o sea, porque muchas veces también para la gente que no conozca Fleet Street, yo hablo obviamente sobre periodismo, sobre comunicación, pero siempre siguiendo las inquietudes que yo en ese momento tal vez tengo, lo que está pasando, ¿no? Alrededor. Y en ese momento, pues fue una cena que tuve con mis amigas de la facultad que hablamos mucho de estas cosas, de qué está pasando, de cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Dentro de esta industria. Y fue una cena que estábamos hablando, pues una decía que iba a dejar su trabajo en una agencia de noticias y que se iba a ir a cubrir, hacer un reportaje de refugiados climáticos fuera, ¿no? En ese momento era Latinoamérica, ahora ha cambiado de destino. Luego otro se había pasado la comunicación corporativa y nos animaba a pasarnos. Otra que estaba pagándose el máster, o sea, era como, ¿qué estamos haciendo? Y surgió ese debate de decir, o pringo ahora, y pringo y le echo horas y cobro una mierda y demás, y consigo ese puesto en la redacción que yo quiero, o yo no estoy dispuesta a pasar por el aro, dejo el sitio en el que estoy y me espabilo yo o ya veré lo que hago, ¿no? Y entonces ese debate que surgió, pues claro, a mí me inquietaba mucho porque, jo, yo también lo pienso y creo que también lo puede pensar mucha gente, ¿no? Y así fue, y lo relaté tal cual en primera persona, contando estos ejemplos de mis amigas, hablando un poco, también una suscriptora me había escrito un día contándome un poco esa disyuntiva personal que ella también tenía con su trabajo y demás, y así fue, y entonces ese, por ejemplo, pues resonó en mucha gente, el mensaje resonó en mucha gente, y también se suscribió gente que no únicamente estaba metida dentro del Claro. mundo de la comunicación, y ya me lo comentaban, te he leído a través de esto, me parece muy interesante. Y ahí, pues eso, se suscribieron. Y también me gusta como tocar más esos temas, pues que tal vez puede pasarle a cualquier persona que no solo ejerza el periodismo o la comunicación, sino pues cualquier otra profesión. Luego también se viralizó, bueno, digo viralizó, pero Sí, no, claro, funcionó, se viralizó para lo que es tu audiencia, sí, claro. funcionó muy bien un tema sobre horóscopos y pasatiempos dentro de los medios de comunicación, porque yo, o sea, es que a veces también son temas anecdóticos o son temas curiosos, que es Justo. como, pues, ¿quién escribe los horóscopos en los medios o quién hace los pasatiempos? Y hablé con 3 personas. Una persona que escribía, Liz Gaibar, que escribe los horóscopos en El Salto, Natalie Sanoja, que hace pasatiempos en El País, y y Mike Medianoche se llama, es su nombre como de guerra, que hacía horóscopos en un medio y se los inventaba. Y él lo decía que se los inventaba. Y entonces es muy interesante, ¿no? Tener esos diferentes puntos de vista y tal vez es algo que no lees, pues tal vez estás más habituado a leer en temas de medios de comunicación, la gente de a pie o cualquier cosa, pues que tal medio, o sea, que tal grupo de Claro. comunicación ha comprado este periódico o que no sé cuántos han conseguido no sé cuántos suscriptores, pues este tema que es tal vez más curioso, dices, ay, pues no lo encuentras en otro sitio, ¿no? El tema de relevo, por ejemplo, pues fue también, hablar con Fermín, fue, esa semana salió relevo, que a mí lo conté, la información deportiva no me interesa nada, o sea, es que me interesa un churro, pero empecé a ver cómo se comunicaban en redes sociales y pensé, qué divertido, o sea, cómo usaban TikTok tal, con memes, con formas de hablar que tenemos la generación Z, no lo Justo. no lo tienen mis padres, ¿no? Entonces me pareció súper interesante y ahí también gracias a Fermín y al equipo de relevo que, vamos, me atendieron súper rápido y esa misma semana fue la entrevista, Sí. preparar la newsletter y demás. Y entonces ese momento, claro, con que acababa de salir relevo, pues a la gente le interesó mucho leer ese fin de semana cuál era la estrategia, ¿no? Que iban a seguir. Entonces son temas a veces, pues eso, tal vez más curiosos o con los que la gente puede empatizar o también actuales como el de relevo.
Claro. Y en ese primer debate que me comentabas que tuviste tú misma con tus amigas, ¿qué posición Sí. adoptarías? Porque claro, corrígeme si me equivoco, creo que no monetizas Fleet Street, claro, y estamos hablando de que le dedicas muchas horas cada, ya no es cada 2 semanas, se publica cada 2 semanas, pero el contenido te lo preparas incluso de antes y las entrevistas seguro que la labor de producción hay que estar aquí para saber cómo es eso, ¿no? Y claro, Sí. eso al final es como, no digamos tu hobby, pero es un complemento a un trabajo para conseguir dinero. Por lo tanto, ¿tú cómo lo llevas en el día a día? ¿Cómo te posicionarías? ¿Podría llegar un punto en el que dijeras, mira, voy a poner toda la carne en el asador? Pero claro, en España una newsletter es muy complicado vivir de ella. Mira, yo te lo digo y te soy sincera, con el paso del tiempo cada vez es más Sí, complicado. sí. Porque yo tengo un trabajo que, bueno, es mi trabajo del día a día, tengo mi jornada laboral de 9 a 6:30 y muchas veces también, ojo, los trabajos son exigentes, ¿no? Y puedes acabar agotado. Y pensar que luego, con lo que yo quiero a mi producto, ¿no? Porque es como mi bebé, o sea, mi newsletter, o sea, me gusta tratarla con cariño y me gusta que la gente la reciba sabiendo que yo le he puesto cariño, ¿no? A eso. Entonces, cuando yo acabo de trabajar a las 7 de la tarde cada día, pienso, ahora tengo que escribir Fleet Street, aunque yo de verdad que me gusta mucho hacer lo que hago y me gusta mucho escribir, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil compaginar, pues eso, el tener una jornada, un trabajo que te da el dinero, que, bueno, yo tampoco, no tengo hijos, no Mm, tengo hipoteca, no tengo nada que sea sustancial de pagar y que tenga que hacerme cargo, ¿no? Pero tener ese trabajo, esa jornada laboral con este complemento, yo tampoco le llamaría hobby, yo creo que es un proyecto personal justo. que también me está trayendo mucha suerte porque de hecho el sitio en el que estoy ahora, Prodigioso Volcán, estoy bastante segura que también fue gracias a la newsletter y yo soy de las que piensa que cuando tú haces proyectos propios, que cuando la gente, tanto los profesionales como la gente, los usuarios, ven las cosas que tú estás haciendo, igual que tú con este canal que tienes y que te estás tomando el tiempo para entrevistar a la gente, yo creo que la gente lo agradece y que todo da sus frutos, ¿sabes? Cuando le pones empeño y le pones ganas, la gente es capaz de percibirlo. Entonces, por eso también es importante para mí mantener Fleet Street, porque además te digo también que es lo que más contenta me pone hacer dentro de todos los Claro. proyectos que pueda llegar a tener, ¿no? Pero sí, es cansado, es cansado. Y de hecho, este verano estoy haciendo también una sección en Ese Moda, que es la revista femenina del país, y se llama Cómo Desconecto, y hablo justamente con mujeres que me gustan, Sí. como Carolina y Victoria Esteban del Chicle, o con Sofía Smith-Galler, que es una periodista británica, y hablo sobre cómo desconectan. Entonces, para mí, esta conversación también es muy importante tenerla, y yo soy la primera que trabaja a destajo, que los sábados por la noche estoy acabando Fleet Street a veces, si no salgo, o cuando salgo también. Entonces, es complicado, ¿no?, de compaginar, pero Total. creo que es importante tener al menos en mente el valor de desconectar. Y el tema que comentabas de monetizar la newsletter, sí que es cierto que yo creo que es complicado, porque de hecho los medios de comunicación, sí que hay medios de comunicación que les están, bueno, realmente les está yendo bien, ¿no? Esas estrategias de esos modelos de pago y de suscripción y van creciendo, pero también cuando tú haces una newsletter no solo estás compitiendo al pedir el pago, Sí, ¿no? Con, justo. con el resto de newsletters, sino también estás compitiendo, entre comillas, no sé si es el mejor verbo, pero también con los medios de comunicación, con las plataformas de streaming, o sea, la gente está decidiendo gastar su dinero en ti. Yo sí que creo que la newsletter puede ser monetizable, sí que la haría monetizable solo cuando me pudiera dedicar 100% a ella o 80% a ella, o sea, no cuando tenga un trabajo que sea Claro, mi, justo. mi pilar, ¿no? Y creo que también tenemos ejemplos de ello. Caro Marcos de Close Letter, ella, su sustento viene de ahí, de la newsletter que tiene y del podcast que ahora está haciendo en Spotify, de AM. Y creo que hay ejemplos buenos, seguramente son pocos ejemplos, Sí. pero creo que también se puede lograr. Y tal vez la monetización no viene por pedir un modelo de pago de suscripción, sino por hacer patrocinios. Hay mucha gente, el propio Ismael Nafría, que, bueno, es como mi gurú, él también tiene una sección de patrocinios, ¿no? Y allí, pues, algunos, tanto medios como, bueno, productos, ¿no? Se patrocinan, productos comunicativos se patrocinan allí y dan una pequeña cantidad de dinero. Eso es algo que tal vez comienzo a hacer, pero también hay que dedicarle tiempo, ¿no?, al mensaje que puedas dar Claro. de ese producto que quieras o que quieran publicitar y demás.
Claro, y además antes ponías como ejemplo la Weekly precisamente, estamos hablando de finales de 2020, que fue la irrupción de Emilio Domenech, ¿no? Gracias a esas elecciones norteamericanas, Sí. decidió ir un paso, porque él tenía al principio, no recuerdo de cuándo es la Weekly, a lo mejor 2019, él al principio la tenía en solitario, pero a partir de las elecciones de 2020 vio que pegó un boom brutal, incluso contrató a gente, tenemos ahí a Mario, tenemos también a Marina, etcétera, que están allí escribiendo, y ahora, bueno, no sé el ritmo que tienen, a la semana tienen uno gratuito, tres de pago, una cosa así, también en Spotify, Premium y claro, eso es como el imperio de la newsletter, ¿no? Que ya luego habrá que ver si a la cuenta o no, porque sabemos que lo que tú comentabas antes, va mucho por picos. Si tu público es política Estados Unidos, claro, 2021 es un poco más complicado que 2020 que hay elecciones y eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a un contenido que la gente está esperando, ¿no? Sí, de hecho, hablé con Emilio Domenech, no me quiero Sí. equivocar en el dato que doy. Creo recordar, el verano pasado hablé con él sobre esto y comentaba que de sus suscriptores, creo recordar que un 10% estaba suscrito a la Weekly y daba dinero, ¿no? Por recibir esa Weekly Premium. Pero lo que comentas, ellos obviamente han aumentado el equipo, está Marina, que la conozco y es una crack, y hacen muchísimos más contenidos que antes. Yo, de hecho, recibí a la Weekly antes de que Emilio se diera a conocer tanto con esas Ujú. elecciones del 2020, yo lo conocía de antes. Y de hecho, el proceso de selección del candidato demócrata fue, sí, yo lo leía con sus hilos de Twitter y con la Weekly y estaba súper interesada. Es verdad que en ese momento el nivel de producción era menor y que ahora lo han subido. También Emilio hace otras cosas. Sí, Emilio está en claro. La Sexta y Emilio está en Neutral. Pero igualmente, claro, tienes que tener en cuenta de qué forma quieres hacer crecer tu producto y un poco qué puedes hacer, ¿no? Para seguir esa dirección que estableces y que eres consecuente con ella. Justo, justo, mira, mientras lo comentabas, he buscado el dato. En aquel momento, hablamos de agosto de 2021, él te Sí, decía que tenía unos 10.000 suscriptores y de sí, 10.000 de pago 240. 240, vale, pues Claro, que son unos 1.000 euros al mes en aquel momento. Claro, un año después, pues los datos más o menos estarían en la misma línea. Y es un poco lo que tú decías ahora. Eh, Evidentemente es un proyecto que empieza desde cero, como puede ser el tuyo, ¿no? De decir, quiero comunicar respecto a algo y que vas creciendo poco a poco, pero que de un día para otro como que ya empiezas a sentir la responsabilidad de que hay gente leyéndote. ¿Tú en qué momento ya lo empezaste a notar? Porque entiendo. Evidentemente quieres comenzar, como tú dijiste, a hacerlo de forma cuidada, tu producto, etcétera, pero cuando ya ves que hay gente que se suscribe que no conoces, como que ya empiezas a sentir esa responsabilidad, ¿no? Que también es un poco a mí lo que me pasa con las charlas, de que ya cuando veo gente que no me conoce, digo, a ver, vamos a hacer un poquito mejor, ¿no? Porque, claro, es gente anónima y es como, vamos a ponernos de gala, ¿no? ¿Me entiendes? sí, 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 te entiendo completamente. Yo sí que es verdad que quiero como mantener un montón, pues como esa esencia que yo Claro. intento poner a las cosas. Es decir, si yo en la newsletter quiero poner, porque al final lo está escribiendo una persona que tiene 23 años, entonces si yo quiero poner mis dieces o quiero poner saludos o quiero poner bebito fiu fiu, aunque se acabe de suscribir una persona que tenga 55 años, no conozca qué es bebito fiu fiu y sea directivo en los medios de comunicación, o sea, me da igual, voy a escribir bebito fiu fiu y tú escoges si quieres buscar la canción o no, ¿no? Porque al final yo creo que se están suscribiendo porque les gusta y les va a interesar lo que tú estés contando y sobre Justo. todo porque tienes un enfoque diferente. O sea, al final cuando uno decide también hacer algo, lo intenta hacer de forma diferencial. Hay muchas newsletters de periodismo. Está Mauricio Cabrera, está Ismael Lafría, está Javier Saúl, pero, o sea, es complementario. Lo que yo hago no lo hacen ellos y lo que ellos hacen no lo hago yo. Entonces creo que también por esa parte es muy importante. Y lo que comentabas también de que vas viendo que la gente, o sea, los suscriptores que vienen y que no conoces y demás, a mí la verdad, o sea, a veces sí que da un poco de vértigo el ver, igual que te digo que estoy muy contenta de que haya 2.500 suscriptores, a medida que va creciendo el número de suscriptores es como, wow. No tanto como tengo que mejorar el contenido, porque cuando yo decido darle al botón de enviar, espero y deseo y siento que ese es un contenido de calidad, Claro. pero sí como de decir, ostras, o sea, pierdes un poco a veces incluso el campo, ¿no? De a quién le estoy enviando las cosas. O sea, no puedes mirar cada nombre porque, por ejemplo, yo en la plataforma que uso de Substack me llega el correo de quién se ha suscrito. Pues tal vez algún nombre me suena y digo, ostras, qué bien que se ha suscrito Pepito Pérez, ¿sabes? Pero luego hay veces que lo leo y no sé quién eres y como que pierdes un poco esa
noción, diría, Claro. de ver quién se ha suscrito, ¿no? Y eso sí que da un poco de, sobre todo también porque creo, y esto es una cosa que comentaba Emilio, pero ya no me atrevo a dar datos que no sean verdad, comentaba Emilio también en la charla que a medida que va creciendo la audiencia, los datos pueden, o sea, cuando tú tienes 10.000 suscriptores, no es lo mismo que cuando tú tienes 1.000 suscriptores. Entonces, claro, seguramente los datos van a la baja. Es muy difícil mantener una tasa de apertura, hablando de newsletters, que sea del 60% cuando tú estás escribiéndole a 10.000 personas en vez de a las 1.000 iniciales, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo, una de las cosas que más respeto me da, no tanto por el contenido que hago, porque confío en el contenido, sino por el hecho de que lo reciba mucha gente y que esos datos que también van cuando eres más pequeño, ¿no? Pues no sigan tan bien Claro. a medida que vas creciendo. ¿Tú ahora mismo en qué tasa de apertura estás, más o menos? Yo ahora mismo, o sea, lo tendría, no dan la media Sí, como tal, pero sí. más o menos entre el 55 y el 60. Claro, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que yo pienso en una clase. Una clase puede tener unos 70, 80 asientos más o menos. Pues claro, yo cuando aquí, por ejemplo, hablamos de cifras o viene gente y demás, imagínate 2.500 personas, una tasa del 50% ya son 1.200. Eso ya es más que el aula magna de cualquier universidad prácticamente, ¿no? Para que Sí, a veces perdemos un poco la perspectiva de los números porque estamos acostumbrados a ver influencers con millones, 200.000, etcétera, pero coger la atención de la gente es realmente complicado. ¿Tú cómo buscas esa atención? Porque antes me lo comentabas, esa forma de comunicar a lo mejor más fresh, más generación Z, porque al final no te vamos a hablar como un señor de 75 años, porque la comunicación ha cambiado y en TikTok se puede ver perfectamente. total. ¿Cuáles son como tus principios a la hora de comunicar? O sea, sí que es cierto que yo, bueno, para empezar también te digo, porque he escuchado alguna vez que la gente comenta que mi newsletter está escrita con un enfoque de generación Z para la generación Z. Ajá, Yo haría un apunte y es verdad que hay gente, hay estudiantes de periodismo que leen la newsletter, pero yo creo, por más o menos lo que he visto, sin tener datos como tal, que sobre todo también me leen profesionales y gente que está en los medios de claro. comunicación y que busca ese enfoque diferencial, ¿no? O sea, diferente. Entonces, por esa parte, creo que no solo me dirijo a la generación Z como tal, sino a todo el mundo, eh, o sea, sin tener en cuenta eso era, que no me salía la palabra. Sí. Y entonces, la forma de comunicar y de crecer, o sea, también te digo que yo, tal y como produzco las newsletters y produzco el contenido, no lo hago con el objetivo de crecer. O sea, por ejemplo, sí que intenté el año pasado hacer muchas veces la gente también lo hace, ¿no? Pues Elda Cantú, por ejemplo, que es la persona que escribe las newsletters del New York Times en español, ella envía la newsletter del New York Times en español y también hace un pequeño desglose en hilos de Twitter de cuáles son los Ujú, temas que atraen. sí. Y yo pensé, voy a intentar esto. Por ejemplo, lo intenté en el tema de los horóscopos y los pasatiempos que comentábamos. Yo lo intenté y funcionó bien y de hecho luego me llamaron de Radio Plaza en Valencia para Ah, hacer mira. ahí como una tertulia hablando de esto, ¿no? Entonces es la forma de que en redes sociales pues se viralice, pero también quieras que no, tardas en hacer el contenido y en adaptar ese contenido a Twitter y en ver de qué forma puedes crearlo. Entonces, es una cosa que tal vez hice, no sé, 3, 4 veces y ya no lo hice porque no me da la vida. Pero lo que te digo, o sea, yo creo que el crecimiento de la newsletter como tal ha sido muy orgánico, ha sido muchísimo gracias al boca a oreja, a que la gente comparte lo que le gusta y no he tenido tanto que publicitar porque, por ejemplo, yo veo en redes sociales que hay mucha gente que sí que comparte. Yo soy la primera que hace autobombo de todo lo que publica. Cuando publica secciones de moda, retweet. Cuando el newsletter, retweet también y tweet y bla, bla, bla. Pero sí que es verdad que creo que no ha sido tanto eso, tanto buscar la viralidad, ¿no? Como simplemente hacer contenido. Yo creo que he tenido suerte, la verdad, porque hay gente, creo que la base está en que hay gente muy maja que le gusta el contenido y lo comparte. Y creo que la gente es muy maja y muy empática y comparte las cosas, porque de verdad que no tengo la varita mágica, ¿sabes? No tengo el truco mágico para decir me ha funcionado esto. Yo creo que lo que comentaba al final, muchas veces intento también hablar de cosas en primera persona que me han pasado, como ambición o calidad de vida, o como una vez hablé también de cuál es el peso que se le da al trabajo Ujú. a la hora de hablar de la identidad de una persona, ¿no? Que era un momento en el que me inquietaba mucho del plan, ¿soy solo trabajos? O sea, ¿tengo algo más? ¿Puedo hablar de algo más? Si no comparto un artículo que he leído en Twitter, ¿soy menos periodista? ¿Estoy menos, eh, Justo.
en la actualidad, ¿no? Entonces, son como todos esos temas que me inquietan junto con lo que está pasando en el periodismo, pero tratado de otra forma, también huyendo de los tecnicismos, palabras que no se entiendan, porque a veces ni las entiendo yo. Entonces, ¿para qué voy a usar yo algo que no voy a entender y que Justo. sé que a mi público tal vez le suena más a paja que a algo verídico, de poner un ejemplo o algo así, ¿sabes? Entonces, no sé, la verdad, creo que es como eso, un resumen un poco de que la gente es muy maja compartiendo, de hablar también en primera persona, no sé, eso. Mira, precisamente comentabas, la gente es muy maja, muy empática, pues acaba de comentar por el chat Darth Politic, que por cierto ha seguido el canal, bienvenido, y dice, yo tengo 41 y me encanta la newsletter, precisamente, por lo tanto, esto es un poco, ¿no?, la magia de internet, de que a lo mejor se puede meter una persona que te lee cada 2 domingos y dice, oye, yo tengo 41 y me encanta porque me encanta cómo comunicas. Eso al final también a ti como que te tiene que llenar. Por una parte te da responsabilidad, pero por otra dices, joder, para esto he elegido periodismo. Completamente. No, de hecho, yo una de las cosas que más me gusta es cuando recibo mensajes. Yo, la vara de medir que utilizo cuando un número ha gustado, bueno, siempre pido que es una cosa que funciona mucho. Cuando yo en Sí, una newsletter, es una tontería, pero cuando yo en una newsletter les digo, o sea, le digo a la gente que lee, dale like a la newsletter si te ha gustado, o sea, el número de likes, que tampoco es una sí. gran cosa, crece exponencialmente respecto a las veces que no lo digo. Entonces, si una newsletter tiene likes, 30 likes, por ejemplo, es cuando ha gustado mucho. Si una newsletter tiene menos, es cuando no lo he pedido. Entonces, es como ese CTA, entre comillas, Sí. así, concepto de marketing, funciona mucho. Y de hecho, cuando yo recibo un correo de alguien que me dice, hola, me he suscrito, me gusta mucho lo que haces, o me piden opinión de algo o algo así, es como, qué guay. O sea, me está leyendo alguien que valora las cosas que hago. De hecho, este fin de semana recibí un correo de un periodista que era de Polonia, Hostia. me escribió en inglés, o sea, yo ya sé que en España y en Latinoamérica me leen, Sí. pero en Polonia dije, Street ha llegado a Polonia, esto es increíble. Y entonces me dijo que no sabía español, pero que iba a leer la newsletter con un diccionario al lado. Y Ah, yo pensé, mira. pues majo, o sea, no sé, es como muchas veces te sorprenden los mensajes que puedes llegar a recibir y depende del tema que trates, la gente, lo que decía, ¿no? Resuena con el mensaje Claro. y es como interesante, vamos a debatir sobre esto, vamos a hablar sobre esto. Y a mí me encanta, o sea, de hecho, yo, eso, cuando más disfruto es cuando la gente o me escribe un mensaje o lo comparte con Twitter con unas palabras súper amables, porque de verdad la gente, o sea, estoy súper agradecida. Mira, antes lo decías lo del bebito fiu fiu, me imagino a ese periodista polaco diciendo ¿qué significa bebito fiu fiu? Y buscando el diccionario. Y claro, que se meta en Google y que aprenda el lore del bebito fiu fiu, se caga patas abajo, ¿no? Diciendo, pero yo creo que ya. Oye, tiene ahí una historia súper interesante, Sí, o sí, sea, sí. busca la traducción de caramelo de chocolate Sí, sí. y nono de vitrina, va a Sí, decir, sí, ¿qué sí. es esto, por favor? O sea, va Vamos. a ser increíble. Y ya luego ve que esa canción está eliminada de todas las redes sociales porque hubo una denuncia por derechos de autor. Sí, ya no está ni en TikTok ni en YouTube, en ninguna parte. Porque Vaya claro, por Dios. la base no era original. Mira, precisamente el otro día compartiste un comentario acerca de tu newsletter, me pareció ver en la timeline, que te decía una persona que era la mejor newsletter de periodismo en español o en castellano. Em, ¿Qué sientes al leer eso? Porque claro, yo lo leo, tampoco sé todas las newsletters de periodismo que hay, pero para ti tiene que ser un orgullo de que alguien random te diga, oye, me parece que eres o que haces la mejor newsletter en castellano sobre periodismo. O sea, yo estoy, lo que te comentaba, estoy súper agradecida. De hecho, cuando me lo dicen es como, no puede ser que me estés diciendo esto, porque yo sí que estoy más puesta en las newsletters que se hacen de periodismo y como te comentaba, Ismael Nafría tiene Sí, una newsletter que se llama Tendencias, que bueno, es que es, o sea, un macro resumen, todo condensado de todo lo que está pasando en los medios de comunicación. Eso es un currazo bestial y cuando sales de ahí es que sales con muchísima información y muchísimos claro. inputs. Mauricio Cabrera también tiene su propia newsletter, Javier Saúl, los nombres que te comentaba antes. Entonces es como, qué guay. Claramente entiendo yo que al final también depende de ese enfoque y del contenido que hagas y que tal vez es diferente. No recuerdo ahora mismo quién lo puso, tal vez era alguien, no sé, que simplemente estaba más cerca de mi Sí. edad o que le gustaba más el contenido que yo hago, pero
Estoy diciendo resonaba porque me suena a resonate así en inglés, pero no sé si está, bueno, espero que la gente me entienda. Pero eso, o sea, yo estoy súper agradecida y de hecho a veces es como cuando me dicen esto, es como, no puede ser lo que me estás diciendo, pero vamos, yo que de verdad sientan eso, agradecida por mil y ojalá también que sigan sintiendo eso, porque también es verdad lo que comentabas antes, que muchas veces tienes que pensar todos los temas que vas a tratar y al final, aunque lo hagas con mucho cariño, es verdad que tienes que mantener esa calidad, Claro. ¿no? Y tienes que buscar que a la gente le interese lo que estás contando y acertar, porque muchas veces yo también lanzo el número pensando, ¿esto le va a interesar tanto a la gente como lo que interesó la vez pasada? Y a veces te sorprendes, la verdad. Claro, y te quiero preguntar, ¿en algún momento has pensado en abrirte a otros formatos? Porque también es una parte buena y una parte mala. La parte mala es que como existen tantas plataformas, tantas redes sociales, pues nos convertimos en hombres, mujeres, orquesta y casi un periodista está en Twitter, en TikTok, en Instagram, haciendo su trabajo, una newsletter. Joder, se levanta por la mañana y cuando llega la noche dice, no me queda energía para nada más. Y también te lo comentaba porque, por ejemplo, hay un ejemplo que es el de Actuality que tú lo decías antes, ¿no? Que empezaron con la cuenta de TikTok, que además yo creo que tú estuviste ahí, también hacía una newsletter sobre la noticia, la actualidad en 3 minutos, creo que se llamaba, o el día... Sí, exacto. O sea, ellas tenían la newsletter y yo las entrevisté para Reportaro, que es una herramienta muy chula para periodistas que pone en contacto con fuentes y tienen un blog. Y entonces yo las entrevisté allí para el periodismo en TikTok y hablé tanto de Emilio Domenech como de Actuality. Y entonces, nada, a raíz de eso, pues lo que te comentaba, a veces surgen las Claro. oportunidades, me dijeron llevar su newsletter y es algo que estuve compaginando con el trabajo y ya cuando me llamaron de La Vanguardia ya decidí dejarlo porque no me daba la vida con todo. Sí, 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 estuve con ellas. Claro, y al final ellas empezaron haciendo un proyecto en TikTok, que todavía sigue, que ya tiene, no sé, 4 o 5 millones de seguidores, Un pero, montón. pero luego con el, Están en claro, con el paso de los meses se han ido abriendo otras plataformas, abrieron su canal de Twitch, en YouTube ahora están con una productora de youtubers que es Tutube, creo que se llama, pero que se han abierto otros canales. ¿Tú eso te lo has planteado algún día? Decir, mira, voy a hacer un poco como la Weekly, un podcast más newsletter, o a lo mejor Twitch, o a lo mejor... ¿Eso te lo has planteado en algún momento? Lo planteo a diario. De hecho, antes, o sea, creo que fue ayer, me estaba duchando y estaba pensando en cosas y me venían ideas y pensaba, Martia, para, porque no tienes tiempo Claro, para hacer las cosas que te están viniendo a la mente, ¿sabes? Entonces, lo que te decía antes, si yo no tuviera el trabajo que tengo y no tuviera que trabajar hasta las 6:30, 7 claro. cada día, yo, vamos, es que sería creadora de contenido en todas las plataformas si pudiera y de hecho, o sea, ahora mismo lo que está en mi punto de mira y lo que llevo también tiempo pensando y lo que me gustaría hacer es una versión en podcast de Fleet Street. Y ahora mismo, te lo comento a ti, pero lo que estoy también pensando hacer es, me gusta mucho cuando yo en un medio de comunicación entro a un artículo y veo que puedo escuchar ese artículo y Ujú. que puedo escuchar ese artículo con la voz del periodista o tal vez de una persona, por ejemplo en el New York Times creo que también lo locuta alguien que es locutor profesional y no tiene por qué ser el periodista como tal. Más allá de las voces algorítmicas, que era algo de lo que hablábamos Sí. con María Jesús Monteros en la newsletter de este domingo. Entonces, el hecho de tener esa oportunidad de decir, pues yo tal vez no tengo tiempo ahora mismo de leer esta newsletter que me va a llevar 10, 12 minutos leerla, pero puedo escuchar la voz. Porque además hay una cosa que me gusta jugar con esto, que ahora cada vez más gente me puede poner cara ahora mismo también. Sí. Pero antes la gente tal vez si no hacía este tipo de cosas o si no me seguían en Instagram o lo que fuera, no me veían la cara y era como, ¿cómo suena mi voz? ¿Cómo, sabes qué cara tengo? Entonces me parece divertido eso y me parece más cercano. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, que aunque no tenga tiempo, es que creo que la voy a hacer, Sí. va a ser el hecho de sonorizar estos números de newsletter y poder ponerlo en Substack, porque Substack permite, la plataforma donde envío las newsletters, permite poner un podcast encima Sí. debajo, o sea, encima del número, ¿no? Entonces creo que eso puede ser muy interesante. Y luego también la versión podcast, un podcast propiamente dicha, con entrevistas o con temas así más propios y tal, me encantaría hacerla. Y ahora también de repente me ha dado esto de decir, uy, tal vez me tengo que abrir TikTok y tengo que hacer contenido en TikTok. Y pues mira, te digo esto y tal vez ni, o sea, Ya. seguramente TikTok ni lo toque porque es que no, de verdad que no me da la vida. Pero vamos, que es como, al final es como, siempre te vienen cosas, ¿no? Siempre te vienen ideas, otra cosa es que las puedas ejecutar. Pero lo siguiente va a ser sonorizar
los números de la newsletter y ojalá lo consiga porque me encantaría y vamos, si a la gente le gusta escuchar los números, ¿no? Con cosas tal vez más, pues no tan guionizado o tal vez sí, pero con alguna cosa así más, no sé, como un poco... Mira, una de las cosas, te voy comentando así, Sí, no te preocupes. una de las cosas que también me gusta de la newsletter es que alguna vez he hecho como el típico Google Drive que hacías de encuestas cuando hacías un trabajo, el TFG o lo que fuera, para que la gente opinara, pues alguna vez también lo he hecho con la newsletter un poco para medir qué es lo que les gusta, qué es lo que cambiarían y demás. Y una vez una persona, ahora mismo no recuerdo quién fue o si era anónimo, comentaba que le gustaría ver el backstage, ¿no? De cómo he llegado a ese tema o cómo he escogido poner esa cosa. Entonces, tal vez a la hora de ponerle voz a ese número de la newsletter, podría ser interesante no solo eso, sino contar un poco esa historia detrás. Entonces, son ideas que me gustaría ejecutar y a ver si el curso que viene en septiembre puedo ponerlo en marcha. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que al final la gente joven y que nos queremos dedicar a esto, nos van surgiendo ideas, pero los días tienen 24 horas y de repente dices, hostia, se me ha terminado el día. Mira, comentan por el chat, vuestra forma de comunicar es fantástica. Claro, si no os siguen más es porque no os conocen. Ya una vez que os conocen, pues ya como que no se bajan de vuestro barco. Yo te quería preguntar, ya una vez que has pasado por la universidad, has visto cómo se da ahí la asignatura de periodismo, también por tu experiencia personal, ¿crees que está muy alejada de la realidad? Porque esto también lo hemos comentado en muchas ocasiones, y tú también en tus newsletters, de que parece que hay una diferencia, ¿no?, entre ese periodismo en el aula y lo que hay fuera. Que yo muchas veces a lo mejor me he podido encontrar con profesores que dicen el internet es la muerte del periodismo, las fuentes, etcétera, y luego la realidad es completamente diferente, porque al final esto es el futuro y ya casi el presente, ¿no? Y que parece que se intentan como generar guerras, ¿no? Con gente que crea contenido en redes, ese periodismo menos convencional, TikTok, cómo vas a poder comunicar en 10-15 segundos y realmente es adaptarse a los tiempos. ¿Tú eso lo has notado con el paso del tiempo y una vez que ya has terminado la carrera? Sí, perdone, pero no sé si me he quedado congelada la imagen o me veis bien. No, te vemos bien. Sí. Yo me he quedado congelada en mi pantalla, pero yo hablo. No, todo lo que comentas, o sea, completamente. De hecho, lo que comentábamos también al inicio, o sea, yo cuando estudié tenía asignaturas muy también enfocadas en temas de filosofía, de estética, de ética de la comunicación, por supuesto, es muy importante, pero cosas también más generales que no tenían tanto que ver con lo que uno al final ejerce, ¿no? Que seguramente si tienes suerte, en los medios de comunicación, como creador de contenido, lo que fuera. Claro. Entonces sí que veo que hay como como un gap, como una barrera. Una barrera, como un salto, o sea, como un agujero un poco entre lo que a ti te enseñan y entre lo que tú ejerces, porque de hecho yo recuerdo, o sea, como te comentaba, tema de newsletters, tema de podcast, son cosas que en la carrera no es que suenen a chino, pero no es algo que tú vayas a poder hacer. Tú lo que estás preparando es pues un programa de radio, pues vas con la cámara y haces de redactor o grabas a tu compañero, que son cosas más tradicionales, ¿no? Que es como se viene ejerciendo el periodismo desde hace mucho tiempo. Pero sí que es cierto que ahora hay otras salidas que yo entiendo, espero y deseo y creo que a medida que van saliendo cosas y depende también del interés de los profesores, van estando más a la vanguardia de lo que está sucediendo y van hablando, ¿no?, de este tipo de cosas, pero sí que es cierto que hay como esa diferencia a la hora de enseñar. Sí que es cierto que luego tal vez vemos que hay másters que están más especializados. Hay el máster de la Universidad Miguel Hernández en innovación periodística, que sí que te hablan de redes sociales, te hablan de audiencias, de producto, de modelos de negocio, que son cosas, son perfiles que las redacciones van a buscar, pero que tal vez no encuentran en alguien que lo que ha hecho ha sido tele, radio y prensa. Y luego, claro, está esa disparidad de decir, ostras, necesito este perfil, pero no tiene esta experiencia. Bueno, es que es lo que me han enseñado y es que es la oportunidad que me han dado, ¿no? Y más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿tú cuánto puedes tardar en hacer Fleet Street? Es que creo que, o sea, cuando leo esta pregunta en Twitter y la gente contesta y la gente dice 5 horas, 3 horas, 1 hora. Tú dices, nunca termina, estoy constantemente pensando en ella, ¿no? Y no puedo contestar a esto, o sea, porque es que yo creo tardo más de 10 horas y es que estoy segurísima, porque es que yo soy la típica persona que tiene la newsletter escrita y la puede releer 5 veces.
Claro. porque siempre se me cuela una coma, siempre se me cuela una palabra que tal vez no he visto que está mal escrita, una cosa que puedo decir mejor, ¿no? Entonces, es que me lleva una de tiempo, por eso digo que es como o sea, es que al final lo cuido tanto porque Sí. es como yo me presento, ¿no? A la gente cuando llega a su buzón es lo que leen de mí y es lo que conocen de Mar. Entonces es como, no sé, tengo que ser súper cuidadosa y me gusta ser muy cuidadosa, pero me lleva muchísimo tiempo y por eso digo también que es muy difícil encajarlo con un trabajo que sea lo que te da el dinero y con cualquier colaboración como la Justo. que puedo estar ahora haciendo en ese moda en el país. O sea, es que sí, es complicado, pero vamos, también, o sea, no lo concibo de otra forma. Si yo estoy de verdad queriendo enviar esto y lo estoy queriendo enviar bien, no puedo hacerlo diferente. O sea, es que siento, es el tiempo que necesito para saber que lo que estoy enviando, estoy orgullosa de lo que estoy enviando y estoy contenta. Precisamente el otro día se viralizó por Twitter una pregunta de que había, no recuerdo quién, que dijo, ¿cuánto tardáis más o menos vosotros en escribir una newsletter y demás? Y leías las respuestas y había gente que decía, bueno, la hago cada 2 semanas, tardo 20 minutos. Otro que decía 5 horas, otro tal. Claro, al final estamos hablando de que cada maestrillo tiene su librillo, como también se suele decir, ¿no? Pero en tu caso, claro, porque podemos, por ejemplo, ahora estamos haciendo un directo, ¿no? Este directo al final está ahí, ya luego tiene su trabajo de curación para las redes sociales y demás, pero es un contenido en directo. Claro, en el tuyo, en tu caso, es editorializado. Es decir, tú lo haces, lo relees, lo remiras, lo pones bonito, etcétera, y ya cuando está listo lo mandas al público. En algún momento, entiendo que sí, porque esto al final suele suceder. Una vez que lo has publicado, has dicho, tendría que haber cambiado esto, tendría que haber cambiado lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Esa autoexigencia la tienes una vez ya publicada el número. Soy muy autoexigente y de hecho creo que se refleja simplemente en la cantidad de horas que le dedico a escribir la Claro. newsletter. Pero por supuesto, o sea, es que de hecho, mira, yo no sé si es algo normal o que hagan el resto de creadores de contenido, pero yo cuando envío la newsletter no la vuelvo a leer. O sea, cuando la gente la comparte, cuando ya sé que está en el buzón de la gente, no la vuelvo a Es leer, mejor, porque al sí. final es como, claro, o sea, si yo ahora veo que aquí falta una coma o que yo he hecho esto mal, es que vamos, no, paso de martirizarme con que esto no lo he hecho así o así, porque al final me pasa mucho tiempo con esto, Claro. ¿no? Y en el momento en el que le he dado a enviar, pues yo pensaba que en ese momento estaba bien, entonces intento no, pues eso, no la leo. No es intentar, es que simplemente ya me la he leído tantas veces al Claro. repasarla que es como, ¿para qué la voy a leer más, no? Y de hecho muchas veces una cosa que me gusta es que a veces supongo también que a la gente le pasa, es como la capacidad de sorprenderte de lo que has hecho anteriormente. O sea, yo tal vez algún tema hace como eso, lo envié hace 5 meses y luego lo vuelvo a escribir y digo, oh, qué bien traído esto, o sea, esto ahora no sé si lo haría de esta forma, Sí. pero jope, ¿sabes? Y entonces es como, o sea, como que te reafirmas en que lo que estás haciendo es Claro. chulo y eso es positivo. Claro, y además en esa rueda en la que vivimos, de autoexigencia y demás, que también se habla mucho, y tú también lo has comentado en muchas ocasiones, que parece que tenemos que estar a la última con todo. Claro, y además no sé quién lo comentaba, creo que fue Amaya, ¿no? Hace unos años ya, que dijo que ese boom después de Operación Triunfo y después de Eurovisión no le llegó hasta mucho después, que de repente un día pues empezó a llorar en su cama porque no, hasta ese momento no había sido consciente de todo lo que había sucedido. Claro, imagínate un creador de contenido que cada día se está exponiendo, en tu caso mediante las letras, que al final si escribes algo mal o demás, a lo mejor viene el típico lumbreras de Túnez y te dice, oye, te falta una coma, que es como, muchas gracias por tu comentario, etcétera, pero por dentro te lo quieres cargar, aunque haya sido un error tuyo, pero nos jode, para qué decirlo. Claro, ¿tú cómo valoras esa sociedad del esfuerzo en el que estamos metidos? O sea, es que todo lo que comentas ahora, sí, yo parto de la base de que también, lo he dicho, soy muy autoexigente. También que ahora en la rueda en la que estamos, lo que comentabas de que Sí, Amaya procesa las cosas después, muchas veces nos pasa, o sea, estamos sumergidos en tantas cosas y al final no tienes tiempo de nada, o sea, trabajar, acabar de trabajar, decir, venga, voy a intentar descansar, salgo a dar un paseo, luego veo una serie y ya se ha acabado el día y es como, ay, mm, ¿cuándo proceso lo que está pasando o cuándo puedo hacer sí, esto, no? Entonces, es complicado, o sea, es complicado y el tema de la exigencia sé, o sea, no me gustaría tampoco justificarlo, pero lo dicho, creo que cuando tú quieres hacer algo bien, siempre hay un componente exigente de decir, oye, es que
es que esto además también en mi caso concreto de enviar a la gente a su buzón de correo electrónico, esto es como, es que lo tengo que intentar hacer lo mejor posible. Que también, antes hablando con el tema de la dedicación, por ejemplo, hay una newsletter que me parece una idea muy chula de Ciar Oltra, que es una chica que es una persona del marketing y habla Sí. sobre marketing. Y ha creado, o sea, ella también hace contenido en muchísimas plataformas y ha creado una newsletter de como una historia, no sé La cuál cosita del día. La cosita del día, creo que se llama así. es, justo. Y entonces, pues tal vez te habla de cómo se hizo el logo de Nike o yo qué sé, por qué Burger King se llama Burger King, ¿no? Y te lo Justo. explicas que en 2 párrafos y es como, qué chula esta idea también. O sea, tal vez dependiendo del producto que hagas necesitas un tiempo u otro. El mío es más largo, pues entonces le dedico más tiempo. El suyo tal vez es más corto, pues seguramente dedica también mucho tiempo a mirar pues que lo que ha encontrado en internet o en cualquier otro sitio es información contrastada, es Justo. veraz lo que está compartiendo, en escribirlo pues tarda menos, ¿no? Pero es un poco en sintonía con lo que estás publicando, sí. Y además me parece muy buen ejemplo porque Iciar realmente tiene su contenido como en redes sociales, Instagram, Twitter y demás. Y además interactúa mucho con la audiencia, incluso con los community managers de las empresas que muchas veces juegan con ella de, oye, ¿quién me contesta antes? Y hace un ranking y todo. Y claro, yo veo ejemplos pues como el tuyo, como el suyo, ¿no? De con las newsletters, con vuestro contenido y demás. Y como que recupero un poco la esperanza en la sociedad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando estás como viendo todo, ¿no? Cuando consumes tanta información, ¿qué es lo que te sucede? Que muchas veces la sociedad te decepciona, ¿no? Por lo que ocurre en el mundo, porque los comentarios malos que puede recibir una persona, etcétera, y cada vez como que te cansas más de la gente e incluso la miras con tirria, que a lo mejor no te ha hecho nada, pero es como, joder, macho, ya está menganito 1, 2, 3, 4 y realmente a lo mejor no te ha dicho nada. Y esa mentalidad de Grinch como que vamos explorándola, pero claro, en tu caso, en el suyo, hay gente curiosa en el mundo. Y eso hay que repetirnos, lo de que todavía hay gente que tiene ganas de aprender cosas que, oye, evidentemente no te va a salvar la vida saber si el logo de Nike es de un año o de otro, pero oye, te lo lees, lo escuchas, te gusta la curiosidad del ser humano, eso a mí me da esperanza. No sé cómo tú lo ves, pero a mí eso me llena de esperanza De por la hecho, sociedad. De hecho, es como iniciábamos un poco la charla, Sí, ¿no? De sí, que sí, estamos como sumergidos y envueltos en información que tal vez pues es más negativa, que al final es la realidad. O sea, las sí. desgracias que están pasando en el mundo son reales y es lo que está sucediendo, ¿no? Pero el hecho de poder consumir contenido que sea tal vez diferente a eso. A mí me gusta mucho recibir también la newsletter de Carmen Pacheco, de Justo. Hola, ahora mismo en verano y de Flecha, que es como, pues te habla de lo que a ella le da la gana y tal vez dices, ay, pues este mensaje hoy ha calado en mí, ¿no? Justo, Me ha gustado exacto. lo que está diciendo. Entonces, es guay. Creo que eso también es importante porque al final, bien, metiendo un poco aquí la cuña de periodismo, que esto también creo que es algo interesante, es que con el tema de las noticias, que son así como más, que tal vez el enfoque es más catastrófico, Sí, entre comillas, muchas veces también lo vemos en los informativos o en los medios de comunicación. Con eso tenemos también el periodismo de soluciones, que es un periodismo que básicamente se basa en cambiar el enfoque y en enfocarlo hacia algo que es más positivo, ¿no? O sea, también hablé de esto en la newsletter y el ejemplo que ponía en ese momento, que lo cogí no me acuerdo dónde esto es tampoco, pero está por ahí no te preocupes. en Fleet Street, que básicamente comentaban que si un pueblo había sufrido una tormenta y una de las casas se había quedado sin tejado, pues en vez de enfocarnos solo en eso, que no decimos que no pongamos ese tipo de información, porque al final es lo que comentaba, es la realidad y es lo que ha pasado. Pues tal vez hablar de que un grupo de vecinos ha ayudado a poner el tejado bien o a Exacto. construir otro tejado, ¿no? Que al final es básicamente conectar con las historias más humanas y lo que hace también ICIAR con esto de la cosita del día son cosas como que te gusta leer y que luego tal vez tú vas a tus amigos cuando has tomado una caña o a tu pareja o a tu familia y dices, oye, ¿sabes lo que he descubierto hoy? O sea, son cosas que te gusta hablar de ellas, que te pueden emocionar, que te pueden sorprender y al final es un poco, o sea, la humanidad es eso, ¿no? O sea, el ser humano es eso, nos gustan estas Exacto. cosas. Sí, y además, bueno, por cierto, he pasado el enlace por el chat para la gente que estéis aquí, os podéis suscribir a Fleet Street y también podéis seguir este canal. Pero primero, seguirla a ella, Eso, que es la invitada. Mira, eso. yo recuerdo que antes lo comentabas, ¿no? De que en la carrera decías que hay mucho contenido teórico y también incluso te lleva a la filosofía, el surcoreano que se llama Jae-min Chul, o no sé cómo se llama, que, por ejemplo, nosotros lo hemos tenido que estudiar. Y hablaba precisamente de que en esta rueda como que la gente está perdiendo la ilusión.
directamente, de decir que no nos podemos sorprender con nada. Por eso, cuando tú ves que en la televisión hay fenómenos, aunque sea controvertido, pero como el de Mappy, por ejemplo, sin ir más lejos, que ha sido muy comentado en medios, claro, Bueno, comercialmente es top, porque ha conseguido su objetivo. Ya luego en audiencias no acompañan, pero ya lo que ha conseguido mover por redes, al menos ese lunes 1 de agosto, la gente lo vio por lo que había en redes sociales. Eso te demuestra que a lo mejor es verdad que tenemos muchas noticias negativas, pero la ilusión está ahí, solo que hay que escarbar un poco. Y a lo mejor no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que todos nos lo den hecho. De decir, no, el sorteo de Navidad, pues siempre hay que tener ilusión, no sé qué. A lo mejor hay que trabajarlo un poquito más, de decir, ¿cómo llegamos a la audiencia? ¿Cómo le damos ilusión? Tan sencillo como poner a un muñeco extraño diciendo cosas extrañas con una voz extraña y la gente lo está viendo. ¿Tú eso cómo lo valoras? o sea, completamente. Yo de hecho creo que con los datos que estamos viendo ahora, o sea, los datos Sí, dicen que los usuarios no están consumiendo ya tantas noticias como podían exacto. hacerlo hace tiempo y que la tendencia está yendo a la alza o se mantiene estable, creo que es muy importante también dar ese enfoque, o sea, como hablábamos, tanto cuando es una información más sustancial y con el periodismo de soluciones lo puedes conseguir, ¿no? Pero creo que los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, van a tener que intentar darle ese enfoque a las piezas Exacto. informativas que hagan para que la gente no sienta esa fatiga a la hora de leer noticias de decir, ostras, jope, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? Claro. Entonces, por ejemplo, el tema de Mapi, al final son cosas divertidas, lo que comentábamos, que tú esto no es un contenido informativo como tal, ¿no? Es entretenimiento, aunque bueno, te da curiosidades Mapi de los hipopótamos y cosas que Sí. cuenta ella, solo claro, o sea, son cosas, pues eso, que te sorprendan y lo que decías tú, no perder la capacidad de sorprendernos. A mí, Mapi, es que yo no la seguía en Twitter, pero la tenía en búsquedas, o sea, es que estaba todo el día buscándola porque es que me hace gracia, porque Twitter también tiene la magia, o sea, Sí. a veces es como un avispero de odio pero muchas veces también la gente le gusta, o sea, como que te unes, ¿no? O sea, y ahora Mapi y el otro día también la chica que está cantando por el ruido que hacen las Sí. discotecas. Entonces, la gente de repente, alguien se convierte en un fenómeno, ya sea Mapi o esta chica, y es como que todo el mundo se une, ¿no? En ese Exacto. preciso momento con algo en concreto. La verdad es que a ver también el tema de Mapi, Radio Televisión Española, o sea, como si lo han traído bien o lo han traído mal. O sea, ya solo por ser algo diferente, yo creo que es interesante y sobre todo si va a un público más infantil. He leído por allí que puede ir de los 13 a los 24 Ujú. años. No sé yo cuál va a ser el tirón que pueda tener porque ahora es la primera semana, o sea, la semana pasada Sí. fue la primera semana, ¿no? A ver cómo avanza y cuáles son los datos en diciembre, ¿no? Cuando haya perdido este fuelle de que acaba de lanzarse y Mapi hace mucha gracia. Pero en cualquier caso siempre es bueno no perder esa capacidad de sorprendernos y cuando salen cosas nuevas, pues nos sorprendemos, eso seguro. Claro, y además Mappy fue lanzada, se supone, para rivalizar con El Hormiguero en cuanto a audiencias. Habrá que verlo en septiembre, porque realmente no sé si es viable que pueda arrebatar la audiencia cuando ya está bajando poco a poco, pero al menos han tenido una estrategia comercial y esa la han cumplido. Ya luego, evidentemente, las audiencias van para otra parte, no puedes hacer cada día algo sorprendente. Ya llegando a las últimas preguntas, porque tampoco que te quiero enrollar mucho más, pero antes lo comentabas, tú tienes 23 años, eres muy joven, generación Z, y también me decías una frase que es, bueno, a lo mejor dentro de unos años quiero dedicarme a otra cosa, no de otra cosa que no sea periodismo, sino de decir otra rama, otra forma de comunicar, etcétera. Tú ahora mismo, ¿a qué te querrías dedicar dentro de unos años? ¿Te gustaría asentar tu newsletter como la mejor newsletter en castellano, por ejemplo? Que no digas que no. ¿O te gustaría dar el salto porque también estás en ese moda, estás en otros medios de comunicación? ¿Dónde te ves dentro de unos años? Mira, yo no sé dónde me veo. O sea, creo que es la vez, y esto te lo digo con total Sí, honestidad, yo como te decía que no había tenido ninguna duda en estudiar la carrera que quería y como te decía también que cuando acabé la carrera quería meterme corriendo a trabajar y quería probar los medios y demás, creo que también ahora el hecho de estar aprendiendo y viendo qué se están haciendo en los medios de comunicación y demás, me está abriendo como tanto el abanico de todas las cosas que ya. se hacen, como es que podría estar realmente cualquier sitio, porque también yo soy una persona que me gusta aprender de las cosas, me gusta empaparme de las cosas, entonces la verdad es que no sé a dónde me va a llevar la vida. Yo ahora mismo sí que siento que, o sea, nunca quiero perder el contacto con los medios y entonces
con Fleet Street no lo pierdo porque tengo la capacidad de poder hablar con gente que está en los medios y que me dan esa información. Ahora como colaboradora de SEModa este verano con la sección de cómo desconecto también estoy cerca y eso es que me hace feliz. Y de hecho, cuando lo que comentaba, cuando yo acabo de trabajar a las 7 y luego me pongo a escribir de esto, aunque esté cansada, pienso, es que me gusta lo que estoy haciendo, o sea, estoy contenta. Entonces, la verdad es que no sé dónde me vais a poder ver o no sé dónde me veré yo en unos años, pero no sé, espero de verdad que me haga feliz, que sienta que el trabajo que estoy haciendo me hace sentir agradecida, realizada, que me gusta lo que hago, que la gente también que consuma ese contenido, ya sea en un medio de comunicación, con la newsletter, lo que sea, pues le guste y la verdad es que no lo sé, o sea, veremos la verdad. Me dejo sorprender por la vida porque ahora mismo estoy, no lo sé, expectante. Claro, además, eso es importante porque también he leído a veces críticas de personas a lo mejor más mayores, sobre todo cuando hablan de selección de personas para trabajos y demás, que critican que los jóvenes como que no sabemos lo que queremos porque ven nuestro currículum y ven un año en este sitio, un año en otro, un año en otro, un año en otro. Claro, realmente eso habría que pensar el porqué, ¿no? De decir, somos personas muy inquietas, que eso es bueno en el periodismo. Tenemos muchos canales a través de los que comunicar, que eso es bueno para el periodismo, y no es precisamente malo que vayas cambiando de medio de comunicación. Evidentemente, todo el mundo querría un trabajo que le dé estabilidad económica de cara a un futuro, pero tal y como están las cosas, si no tienes esa posibilidad, lo normal es que tengas tus proyectos, tus cosas, etcétera, porque a lo mejor sacrificas al principio un poco de tu salud emocional para después saber en qué caminos te quieres dedicar, ¿no? Que es un poco lo que tú decías antes. Te quiero preguntar, eh, ¿cuánta gente más o menos te ha escrito? Hablo de estudiantes o adolescentes, gente joven que se quiera dedicar al mundo del periodismo. ¿Te ha escrito alguien alguna vez? Pero ahora que yo recuerde que me hayan escrito antes de dedicarse al periodismo como tal, una persona, pero porque venía de mi colegio y quería recomendación. O de estudiantes como tal de periodismo, sí, pero de gente que haya escogido la carrera antes, no. Creo que no, vamos, a no ser que me esté olvidando, pero no, la verdad. Y tú a esa gente joven que a lo mejor puede estar viendo la charla, que antes lo teníamos una persona en el chat que decía, yo voy a empezar en este semestre comunicación. Claro, ¿tú qué le dirías? Porque tú estás muy en contacto con los medios de comunicación, en el sentido, sabes cómo están los medios de comunicación. Ayer publicaste, sin ir más lejos, una charla con la directora de Prisa Audio, que es una nueva forma de... Bueno, nueva, la radio es la forma más antigua, pero digamos que se está abriendo un camino esa forma de comunicar. ¿Tú ahora mismo qué le dirías a una persona que tiene dudas de si metes a la carrera de periodismo? ¿Cómo están los medios de comunicación hoy en día? ¿Es un entorno, digamos, fácil? Fácil no es, pero ¿qué le dirías? O sea, yo creo que también mucho tiene que ver con, hay cosas que tú no puedes cambiar. Tú puedes escoger la universidad que te guste más, la que pienses que los contenidos que te van a enseñar, las asignaturas que te van a dar, pues son las mejores y encajan contigo, pero es que muchas veces eso no está en tu mano Exacto. para escogerlo, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que las asignaturas que tú puedas aprender y el conocimiento que ellos te puedan dar en la universidad es una cosa que está fuera de tu alcance y fuera de tus decisiones y de tu potestad, muy importante tener curiosidad, o sea, la curiosidad de la que hablábamos, la sorpresa de la que hablamos y que me tomo la licencia de decir que creo que tanto tú como yo somos curiosos simplemente Sí, por sí. tener un proyecto propio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más esencial. Creo que es intentar mantenerse al día de lo que está pasando, intentar buscar algo que te guste. En mi caso fue el periodismo porque estaba tan inquieta de decir, ¿qué está pasando en los Ya. medios? ¿Por qué los jóvenes no entramos? ¿Qué puedo hacer yo para entrar? Pues fue ese mi motivo para escoger, ¿no? Esa rama de la especialización. Entonces creo que mucho se basa simplemente en tener curiosidad, en moverse uno mismo, en crear tú tus propias cosas, aunque sea un blog que no lea ni Peter Languila. Yo antes tenía un blog de escritoras y más literaria y yo me escribían dos personas que no conocía y me hacían la más feliz del mundo. O sea, por algo se empieza, pero creo que sí que es verdad que es un momento complicado en el periodismo porque los medios tradicionales, pues obviamente tal vez no contratan como lo podían Claro. hacer antes, ¿no? Pero sí que es verdad que están surgiendo nuevos perfiles. Si la universidad no te enseña, puedes tú intentar especializarte de forma autónoma, aprendiendo, investigando, puedes apuntarte a un máster, puedes apuntarte a un posgrado, o sea, puedes que la curiosidad sea la base, ¿no? de todo lo que te impulse y de todo lo que te mueve. Pero también creo que estamos en un momento, por ponerle un poco una nota optimista y de color, que es verdad que están complicados los medios de comunicación como tal, pero ahora existen más cosas. O Sí. sea,
ahora, pues lo he dicho, gracias a la newsletter yo tal vez hago un contacto o hago algo que me permite, ¿no? Pues saltar a otra cosa. Entonces, nunca hay que subestimar lo que uno puede hacer como proyecto propio porque es que te puede dar muchas cosas. Y la gente, mira, voy a acabar con esta anécdota que es que me encanta y cada vez que puedo la repito. José Alberto García Viles es un profesor de la Universidad Miguel Hernández y cuando le entrevistó Mauricio Cabrera, también tiene una newsletter sobre periodismo, él contaba que de un proceso de selección que tenía un medio, no dio el medio como tal, pero entendemos que es un medio pues consolidado en el panorama de medios español, buscaban un perfil de redactor y un perfil de redactor junior. Contaba que de todos los perfiles, todos los candidatos se habían quedado con un chico que tenía un blog haciendo reseñas de sándwich mixtos. Ah, O sea, mira. es que tal vez no tienes que hablar de política internacional o de fútbol o de Claro. algo súper especializado, es que tal vez pues hablar de un bocata de jamón y queso que te has comido y que te ha encantado y que te lo curras, te vas a hacer tu fotito, lo explicas tal, pues tal vez a la gente, aunque no sea el tema que tal vez les guste, con que ya desprendes esa curiosidad y esa pasión, dicen, oye, pues es que esta persona vale la pena, ¿no? Y me gusta tenerla en mi equipo. Entonces Exacto. eso es interesante y es importante. Claro, y además hoy en día los medios de comunicación muchas veces lo dicen, ¿no? Más allá de la polémica de años de experiencia o no, que eso a veces es contradictorio, ¿no? 3 años de experiencia en TikTok, pero si realmente TikTok no lleva... Bueno, sabemos cómo funciona esto, pero realmente la gente curiosa siempre gana puntos en ese aspecto, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes, estamos como convirtiéndonos en mujeres y hombres orquesta. Cuantas más cosas demuestres que sepas hacer, más cosas te van a poder mandar. Y un ejemplo lo hemos visto en los medios de comunicación en España, que de repente vino la fiebre de Twitch y todos los medios han abierto Twitch. La cadena SER, la cadena COPE, Neutral también se abrió su perfil de Twitch y al final sucede una cosa muy curiosa con esos canales de Twitch, que a lo mejor el canal de la cadena SER puede tener 200 viewers. A lo mejor una persona desde su casa tiene 500 o 600 con su comunidad charlando de Chile y demás, y en ese caso el nombre no te da viewers, porque es un contenido en directo. Y a lo mejor la gente no es que no quiera perder su tiempo, sino decir, mira, prefiero ver a otra persona que la noto como más cercana, que la cadena se la puedo escuchar en la radio. ¿Sabes? También hay que saber jugar un poco con esa cuestión de los medios, ¿no? De que no se puede hacer lo mismo en todos los medios. Pero por eso yo también creo que muchos medios tal vez están intentando, esto lo dicen muchos periodistas, no es que se haya Sí, sí. descubierto aquí nada, y es que cuando tú decides innovar y decides adaptarte a unos formatos y aplicarlos, ¿no? A tu estrategia de contenidos, tú tienes que ser también muy consecuente con lo que tienes en la cabeza. Entonces, por ejemplo, hablando también con Cristina Mitre, Cristina Sí. Mitre tiene una newsletter, tiene un podcast, o sea, es una periodista que estaba como directora de una revista de Women's Health y ha estado muy especializada en el ámbito de la belleza, la salud y demás, y decidió dejar todo para emprender su proyecto, que ahora mismo está enfocado en el podcast de Cristina Mitre. Y ella explicaba, ella quería meterse en Twitch. Y luego dijo, y ya tenía todo preparado, o sea, tenía el Sí. setup, el micro, tal, no sé qué, y luego dijo, pero espérate, ¿qué hago yo en Twitch? O sea, ¿qué pinto yo con el contenido que quiero hacer en Twitch? Y entonces es como, claro, o sea, es que este razonamiento se tiene que hacer, ¿no? Entonces es importante a veces no querer abarcar todo, sino querer abarcarlo bien, querer escoger bien lo que haces. También vuelvo a relevo. Esto que decías de tal vez coger a una persona que tiene una comunidad ya creada y que es una comunidad propia, en relevo han cogido a 2 chicos para Twitch, que creo que es Albert Blaya y el otro chico, no me acuerdo Diego de cómo se llama. Campoy. Diego Campoy, sí. Diego Campoy, vienen los dos de ser streamers y de ser y de estar en Twitch con sus Sí. propias comunidades. Entonces está muy bien que también hayan cogido a una persona que ya es conocida dentro de la plataforma para hacer como ese mecanismo de tracción, ¿no? Y de traerse a su propio público al perfil de relevo, que eso es interesante y la verdad creo que ha sido, o sea, que está bien escogido, ¿no? En la estrategia. Totalmente, y además tú hablabas de esa creación de la comunidad. A mí, por ejemplo, me lo comentaban el año pasado en Neutral, y es exactamente lo mismo que me has comentado de relevo. Me dijeron, nosotros primero comenzamos con la cuenta de Twitter. Neutral nace con la cuenta de Twitter, ya no recuerdo el año, 2012, 2013, y meses más tarde hicimos la página web para esa comunidad que hemos generado, llevar el tráfico a la página web para que nos empiecen a conocer y después rematar. Es que esa realmente es la estrategia, porque si Relevo se hubiera metido con todo, con página web, TikTok, Instagram, Twitch, a lo mejor no habrían podido destinar tantos recursos a generar esa comunidad.
y se habrían quedado un poquito más cojos al inicio, no sé si me explico. Ahora ya que tienes esa comunidad en redes, ya en la página web sabes, vale, las noticias de no sé quién, las exclusivas de tal, la sección de tal, y eso te ayuda también a generar un poco esa identidad de marca. No, o sea, completamente. De hecho, ¿qué iba a comentar de esto? Iba a comentar, por ejemplo, leía la semana pasada que The Information, que es una publicación que es tecnológica, ahora de repente quieren fomentar un montón, impulsar la comunidad, crear comunidad entre sus suscriptores y van a permitir hacer 3 funcionalidades nuevas, ¿no? O sea, 3 funcionalidades que antes no se hacían, que básicamente es detallar el perfil del usuario, bueno, son diferentes cosas. Sí. Y entonces una cosa que tiene sentido es que van a hacer un directorio de la gente que está suscrita. Por ejemplo, pues si eres director de una startup o eres Chief Marketing Officer de otra empresa, yo qué sé, pero todo relacionado con la tecnología, pues tal vez tiene sentido que cuando quieras poner en marcha algo tengas ahí el contacto de alguien, ¿no? Entonces, tal vez esta estrategia no funciona igual con una revista femenina, porque tal vez pues tienen otros perfiles completamente diferentes y tal vez lo que necesitan es otra cosa para hacer comunidad, ¿no? Y para fomentar esa comunidad. Pero en este caso, que es una publicación tecnológica, tiene sentido hacer esto. Exacto. Mira, comentan por el chat qué chica más maja, qué bien habla. Te paso el enlace de Fleet Street para que cada 2 domingos la leas. Por lo tanto, favor, espero que Marina, que encima es moderadora de este canal, el siguiente mensaje que diga es: ya me he suscrito. Es más, Marina, no vamos a continuar hasta que digas que te has suscrito. Esto es la presión social, ¿sabes? Menos mal que es gratuito, porque entonces ya publicidad engañosa, desleal, bueno. No, ahora en serio. Te quería preguntar también. A ver, mira, se va a suscribir, se está metiendo el correo. Muchas gracias. Ya llevamos 2, vamos. ¿Cuánto es la media, más o menos, Mar, al día? Porque antes me comentabas que los picos podían ser de 80. En un día normal, ¿cuánto puede ser? Esto no lo he calculado nunca, la verdad. Es que ahora también vengo como con que ayer publiqué, o sea, cuando publico, el día que publico, obviamente crece el número de suscriptores. Entonces, estoy como recibiendo y yo entiendo que es de ayer. Claro. Pero depende. A veces el goteo es como súper a tope y otras veces es más llano. No lo sé. Mira, te lo voy a decir. Puedo coger el móvil y desde que he empezado a hablar, comento quién se ha suscrito o cuántos. Marina acaba de suscribirse a tu newsletter. Muy bien, Marina, muchas gracias. Marina, tengo aquí las pruebas, que lo puedo mirar en el móvil. Espérate que lo voy a mirar. Como diga que no, la baneo. Pero esto es una prueba, como el correo no sea Marina no sé cuántos. Su apellido es Franjul. Marina, contesta la pregunta. Esto no es presión de grupo, no nos puedes denunciar en ninguna parte. Es todo libertad de expresión. No. ¿Cómo que no? Pues entonces has suscrito otra. ¿Se llama Marina o se llama Alina? Perdón, pero... Hay que aceptar algo en el correo. Mira, un tutorial de cómo suscribirte a Fleet Street. ¿Tienes que aceptar algo? Te llegará un correo de suscripción. Creo que sí que se tiene que aceptar. Pues que yo me suscribí hace un año, literalmente. Lo siento, estoy aquí haciendo como push, por favor. Pero no, lo hago yo porque es mi moderadora. Espero... ¿Es de pago? No, ¿cómo? Marina, por favor, no has escuchado la charla. Es completamente gratuito. Métete en tu correo y confirma, por favor. Y hasta que no confirmen... Estamos hablando, creo que han llegado 4 o 5. Oye, está bien. Está bien. Un enlace al correo para confirmar. Mira, seguidores tuyos confirman que, claro, hay un enlace al correo para confirmarlo. Bueno, mientras Marina le da el enlace, si sabe... Ya me ha llegado. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya me ha llegado. Gracias, Marina. Seguirá siendo moderadora. Luego no vale borrarlo, pero luego cuando tenga la charla no vale quitarse. No pasa nada. No, los domingos te pones a leerlo. Te quería preguntar, porque tú estás muy en contacto con los medios, tu opinión respecto a los muros de pago. Sé que es muy polémico, bueno, muy polémico, la gente no está hablando de esto en el bar, pero bueno, que en las facultades de periodismo como que hay mucho debate de muros de pago sí, muros de pago no. La parte que dice que sí, dice, a ver, es que el periodismo no es gratis y nos hemos acostumbrado a leer todas las noticias que antes había en un periódico escrito gratis. Claro, la gente del no dice... se está poniendo cada vez un poco más elitista. Si yo me quiero informar, voy a tener que pagar X dinero al mes como si fuera un Netflix. Yo comprendo a las dos partes y quiero saber un poco tu opinión.
Yo entiendo un poco también lo que dices, o sea, entiendo las dos razones y los dos motivos que da la gente, tanto por el sí como por el no. Sí que es cierto que la gente que dice que no y que se quiere informar de información esencial o de cosas, eso, pura actualidad que está pasando y demás, a mí me parece interesante los muros de pago, o sea, perdón, los medios de comunicación que teniendo muros de pago en momentos puntuales cuando la actualidad es candente y esa actualidad Exacto. importante como pues la guerra de Ucrania y Rusia o elecciones, ¿no?, del país o lo que sea, pues decidan bajar ese muro de pago y decidan dar esa información a cualquier persona, sea suscriptor del medio, se haya registrado en el medio o no. O sea, creo que eso es muy importante porque eso sigue con el derecho a estar informado y esa Total. voluntad, ¿no?, de la gente de querer estar informada. Sí que es cierto que creo que si ahora los medios de comunicación están buscando hacer esa transición del modelo de la publicidad al modelo del muro de pago o a que le paguen por el contenido, creo que sí que tiene sentido que pidan ese dinero. Sí que es cierto, y ahora creo que he evolucionado en esa opinión, pero sí que es cierto que yo cuando estudiaba en Boston me suscribí al New York Times Ujú, y recuerdo que me costó 4 euros. ujú, Entonces, cuando anunciaron los muros de pago, que creo que fue por el 2020 o así, ujú. cuando comenzaron a anunciarlo los medios de comunicación, que las cifras creo que rondaban los 9, 10 euros, pensé, uy, esto podría ser más barato, pero también, claro, lo digo totalmente desde mi opinión de persona que en ese momento tenía Sí, 21 años y que no tiene, no cobra y al claro. final tienes que escoger entre pagar X o Y, ¿no? Claro, y además también en Estados Unidos, el New York Times, The Boston Globe también, por ejemplo, tiene un modelo de suscripción, que además siempre Emilio lo comentaba, de esas infografías súper chulas y demás. Claro, tú ves eso y dices, a ver, esto es un contenido premium. Es el trabajo de una persona, tiene que cobrar por ello, pero a lo mejor esos modelos como Esponja que dicen, ¿no? Dejar una parte en abierto para que al menos la gente que no tenga recursos o que se quiera informar, pues pueda hacerlo, ¿no? Ya para llegar ahora sí a las últimas, porque tampoco te quiero entretener mucho más. Cenar em, aquí. Aquí ya Marina ya ha dicho que está, sí, ya está confirmado. Em, Bien. claro, en las últimas semanas y ya meses hemos visto como una polémica en torno al periodismo, ¿no? Ya sabemos lo que ha ocurrido, los famosos audios y todo esto, que no vamos a volver a entrar en ellos, la gente los tiene ahí. Pero, claro, yo he leído muchos comentarios como atacando a todo el periodismo en general, ¿no? De que todos son iguales, manipuladores, etcétera. Y eso también, en cierto modo, me desmoraliza. No en tanto porque me lo crea, porque no es así, porque el 99% de los periodistas son gente honrada y se demuestra día a día creando contenido, yendo a currar a las 6 de la mañana y volviendo a las 9 de la noche, que eso pasa. Y durante la pandemia eran los únicos, no, pero estaban en pie cada día contando lo que sucedía cuando la gente estaba en sus casas. Pero claro, yo tengo un poco el recelo de que la sociedad tenga esa visión del periodista cada vez más como manipulador en España. ¿Tú cómo lo ves? Porque claro, tú hablas de periodismo, muchos periodistas te escriben, cada vez denoto que la percepción es más negativa contra el gremio en general por casos puntuales, pero que cada vez es como más periodista, manipulador y que a lo mejor en otros países hay como más respeto a una profesión que es tan importante, ¿no? Sí que creo, es verdad que temas así más políticos y demás no los trato en la newsletter. Sí que creo que, uno, esto puede pasar porque es un momento actual en el que ha sucedido esto y entonces pues el usuario lo lee o el ciudadano lo lee, ve lo que está pasando y tal vez como que Claro, se exacerba, ¿no?, esa sensación y ese sentimiento por algo puntual que está pasando, pero al final, claro, o sea, la profesión de periodista, o sea, los medios de comunicación, la gente que ejerce el periodismo, o sea, son muchos más que los que están mostrando su cara a la hora de presentar un programa o firmando una columna que va más de un lado de una línea editorial que de otro, ¿no? exacto. Entonces, hay mucha gente que ejerce el periodismo y que no está en la primera línea y que tampoco es justo que se le pueda decir eso. Pero igualmente también creo, y esto es una opinión personal completamente, que al final cuando creo que muchas veces también tiene que ver con la línea, o sea, si tú lees un medio que va muy acorde con tu Claro, línea editorial, con tu ideología y tiene una línea editorial alineada con esa ideología, pues siempre vas a encontrar en ese medio un bálsamo y algo que pueda reafirmar, ¿no?, las ideas que tienes y cuando ves que atizan al lado que a ti te gusta, exacto. pues tal vez no te gusta. Entonces creo que a veces eso tiene más que ver con batallas políticas, ¿no? Y que no, tal vez, que de verdad
el periodista no esté ejerciendo su profesión de forma honrada, intentando ser veraz, porque es verdad que hemos visto algunas situaciones en las que el periodista como tal pues ha mentido y ha publicado una cosa que era mentira o que se ha inventado la historia, pero es que a veces son cosas contadas, son cosas que el propio periódico se retracta, que tienen consecuencias, ¿no? Totalmente. Mira, Marina dice, ahora también la sigo en redes, por tanto la presión ha aumentado, ya no son las newsletters, sino que te sigue, espero Marina, en Twitter, Instagram y TikTok, ¿verdad? En las 3 redes. Increíble. Bueno, TikTok no lo utilizo, tal vez Da igual. voy La a decir sigues también. sorpresa, pero Sí. no, Marina, tú sígueme donde Y quieras. si te abres una red social más, se mete ahora mismo a seguirte. Twitch también se va a hacer una cuenta de Twitch para seguirte. No, te quería preguntar, ya para terminar, ¿tú consigues desconectar a lo largo del día? Es decir, más allá del mundo del periodismo, ahora mismo me lo comentabas, has estado unos días de vacaciones, pero lo justo y necesario. ¿Tú en algún momento consigues apagar un poco esa antena y decir, mira, se acabó? No, hoy ya no voy a leer, ni ver, ni escuchar nada más. Y es que yo creo que es curioso lo que me pasa, pero yo cuando estoy trabajando y cuando acabo de trabajar estoy tan cansada y Ya. porque además mi trabajo es como, o sea, es exhausto, Sí, entonces sí, sí. tan cansada que pienso, es que no quiero consumir ningún tipo de información, o sea, es que no puedo más. Y es cuando no estoy trabajando, cuando aprecio muchísimo tener el tiempo de leer todas las newsletters que me llegan, de leer todos los artículos, todas las columnas de opinión, todos los reportajes. Y entonces, juro que es como que me llena y estoy como contenta de poder ver Sí. ese contenido, ¿no? Y leer ese contenido, pero es cuando estoy totalmente tranquila. Y de hecho creo que muchas veces, y la prueba está en la newsletter, o sea, la newsletter nació de estar leyendo un libro, o sea, Claro. muchas veces creo que también tienes que estar consumiendo cosas para trabajar, porque yo en ese momento no estaba pensando, voy a leer nada de Carmela Foret a ver qué se me ocurre, ¿no? Sino que estás simplemente y de repente te viene la idea. Entonces, creo que también muchas veces las ideas vienen también de forma orgánica por estar no tanto haciendo scroll en Twitter, que muchas veces sí que es la Sí. forma, sino como de estar totalmente libre de inputs y estar dando un paseo, y cuando yo doy un paseo es cuando también más ideas me vienen, ¿no? Y cuando Claro. más tranquila estoy. Vamos, desconectar, me cuesta desconectar mucho. O sea, es un propósito del curso que viene. Y ya no digo del año que viene porque lo necesito ya, lo necesito Sí. en septiembre, desconectar más y sobre todo, o sea, es que tiene más sentido ahora que escribo esta sección de cómo desconecto, ¿no? Que Ya. estoy escuchando el testimonio de mujeres influyentes de cómo desconectan y qué hacen ellas para descansar y es como, es que vamos, tengo aquí los trucos, las recomendaciones, la importancia que le dan al descanso. Gente muy guay, ¿sabes? Es como, Claro. tengo que hacerlo yo también. Claro, es muy interesante porque, claro, los dos podemos decir, bueno, hay que descansar, hay que desconectar. Somos los primeros que no desconectamos ni descansamos nunca. Pero consejos vendo que para mí no tengo totalmente. Muchas Eh, veces lo pienso. sí. Y la importancia, ¿no?, de esas dirty pleasures. ¿Cuáles son las tuyas? Modos series, películas, música, etcétera. Para conocerte un poco mejor, ¿cuáles son esas dirty pleasures? Porque ha habido gente, por ejemplo, que dice, no, el típico programa norteamericano de derriban mi casa y me hacen otra, a mí me hace muy feliz. Y es como, a lo mejor a veces necesitamos eso también, ¿no? La verdad es que estoy living con esta pregunta porque nunca esperé que me lo preguntaran, pero ahora que escribo esta sección estoy contenta. Pues yo tengo guilty pleasures un poco rarunos, creo. Me gusta, mira, yo no cocino nada, o sea, Ajá. cocino mal, creo que cocino mal porque no me he puesto a cocinar, pero me encanta ver programas como MasterChef, o sea, Ujú. todos los programas de cocina que te puedas imaginar, me encanta ver comida, o sea, me parece súper divertido y me gusta muchísimo y creo que también es muy creativo. Luego me gusta también ver ASMR, Ah, pero mira. no ASMR del que comen jabón y hacen cosas raras, sino ASMR rollo cuando hacen así como masajes, es que me imagino que me lo hacen a mí y digo, oh, qué relax. Entonces, de hecho, muchas veces eso lo hago, o sea, me lo pongo antes de dormir, pero ahora últimamente estoy intentando no tener el móvil cerca. O sea, Ya. yo también cuando más desconecto es cuando no tengo el móvil cerca, cuando tengo el móvil en modo avión, cuando sé que no recibo ningún tipo de notificación y estoy como libre de todo eso. Y ahora estoy practicando también antes de irme a dormir, leer. Ah, Ahora mira. mismo estoy leyendo el libro de Nora Ephron y estoy contenta porque leo 3 páginas, me entra el sueño y me duermo. Y en cambio, cuando estoy con el móvil, entre que salto de un vídeo a otro, pues al Ya. final el tiempo de dormir es mucho menor, ¿no? Porque estás ahí conectado con la pantalla. Claro, lógico. Mira, sacando de contexto titular, ¿cuál es tu dirty pleasure? Ver a gente comer jabón. Sacado de No, no, contexto. No, sacado de contexto, digo, lo típico de estos cortos por que son la favor, de. no.
Diciendo, sí, la verdad, gente muy normal. No, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Mira, Marina dice que ella es tu fan número uno, por lo tanto, eh, esperemos que sea así y leas la newsletter este domingo, no el que viene. Esperemos, ¿no? Si la lees de verdad, tú escríbeme, dime lo que opinas, que me encantará saber tu opinión. No estoy leyendo tus comentarios, pero vamos, yo encantada. Sí, esperemos que la lea para aprender un poco de periodismo. Y nada, Mar, te quería agradecer este rato de charla aquí contigo, que ha sido ya más de hora y media. Espero que hayas estado cómoda y nada, mucha suerte con tu proyecto, que además está muy guay, porque yo lo descubrí como hace un año, porque te vi por Twitter, se hizo viral un hilo en Twitter o no sé qué vi, que se hizo súper viral. Y la verdad que hablar de temas tan diferentes, que si plataformas como Netflix, que si MasterChef, que si TikTok, que si tal, se agradece. La verdad, se agradece porque, claro, al final es lo que comentábamos antes, ¿no? Vienes de 2020, 2021, el día de tu cumpleaños, Putin invade Ucrania, pues a lo mejor quieres un poco de paz, ¿no? Paz interior. Y pues eso Y yo creo que sí, sí. Al sí, final, nada, eso, crear contenido que te gustaría a ti consumir. claro, Igual tú también con esto, estas entrevistas, seguro que a ti también te gustaría verlas, si no, claro. no las haría. Claro, pues te quiero agradecer este rato, Mar, te deseamos mucha suerte y nada, la gente que se ha suscrito a partir de hoy, pues que te lean Fitstrat, que te siga en redes, porque claro, eres súper joven, al final tienes todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias, he estado súper cómoda, estaba muy expectante a ver qué tal iba, pero vamos, ha sido muy divertido y te agradezco mucho el rato y bueno, también muchísima suerte, espero que esto siga creciendo, que te vaya súper bien y nos seguimos por las redes y estamos Sí, en contacto para cualquier cosa. pues un abrazo, Mar. Igualmente, chao, chao. Chao.